La historia inicia con Yukia recordando aquel extraño juego que empezó con Miku cuando ambos iban en sexto grado, el famoso juego del te amo. La regla era tan simple como cruel. Debían decirse te amo, y el primero que se sonrojara o sintiera que el corazón se le aceleraba perdía. En ese entonces a Yukia le parecía una tontería, y siendo honesto, todavía piensa lo mismo. El problema es que ya pasaron 4 años y, por pura terquedad, los dos siguen jugándolo como si su orgullo dependiera de ello. Lo más increíble es que hasta ahora ninguno ha conseguido una victoria definitiva, algo que para todos los que los rodean ya se ha convertido en el mejor espectáculo posible. Durante una de sus visitas a la cafetería de siempre, ambos vuelven a enredarse en una discusión llena de indirectas, reproches y provocaciones. Miku se queja de que, si siguen a ese ritmo, el juego jamás va a terminar, y para rematarlo molesta diciendo que el día que se le confesó se veía ridículamente bien. Yukia se pone rojo al instante, y Miku, que conoce cada una de sus reacciones, no tarda ni un segundo en burlarse de él. Yukia intenta defenderse diciendo que solo ella puede notar esos pequeños cambios en su cara, que nadie más se daría cuenta, así que eso ni siquiera debería contar como una derrota. Mientras siguen peleando como siempre, Hanako, una de las camareras, observa divertida que su juego ya no es el mismo de antes. Masaru, el dueño del local, explica que las reglas evolucionaron y que ahora ya no están limitados a decir únicamente te amo. Pueden usar cualquier estrategia para hacer caer al otro. Esa revelación emociona a Hanako, porque tanto ella como Masaru tienen clarísimo lo que Yukia y Miku siguen negándose a aceptar. Esos dos están enamorados hasta el cuello, y solo esperan el día en que por fin dejen de fingir. Poco después, Miku mira la hora y se levanta para irse, pero antes de salir le dice a Yukia que espera que mañana, en la ceremonia de ingreso, les toque otra vez la misma clase. Yukia, incapaz de mostrarse sincero, responde con indiferencia fingida, como si en realidad no le importara. Miku se despide, agradece la comida a Masaru y sale del local, y en cuanto desaparece por la puerta, Yukia por fin baja la guardia. Se queja de lo insoportable que es Miku, de cómo puede comportarse como una mocosa durante todo el día, y de la nada, soltar un gesto dulce que lo deja completamente fuera de combate. Le parece demasiado adorable, y justo por eso lo desespera. Mientras el personal del café ya apuesta en secreto a que él será el primero en perder, Yukia se queda pensando en cuándo empezó a cambiar todo. Al principio, Miku nunca le pareció linda. De hecho, el juego le gustaba porque era la oportunidad perfecta para vencerla por una vez. Pero un día, cuando estaban en secundaria, ella se le acercó y le susurró al oído que lo amaba, y su corazón reaccionó de una forma que no supo controlar. Miku notó el efecto de inmediato y, por supuesto, se burló sin piedad. Para Yukia fue un momento devastador, porque por primera vez sintió que la voz de Miku sonaba diferente, más suave, más dulce, y comprendió de golpe que la niña con la que había crecido se estaba convirtiendo en una mujer frente a sus ojos. Esa idea, por alguna razón, lo sacudió por completo. Después, hubo otros momentos igual de peligrosos, como aquella vez en que Miku le ofreció una bebida de la que ella misma ya había tomado. Yukia entendió al instante que eso equivalía a un beso indirecto, y aunque intentó ocultarlo mordiendo la pajilla y terminándose la bebida de un golpe, por dentro estaba perdiendo la cabeza. Desde entonces no ha podido dejar de pensar en cómo habrían sido las cosas si nunca hubieran empezado ese juego. Sabe que algún día podría aparecer alguien más y arrebatarle a Miku, y en el fondo siente que ese absurdo duelo del te amo ha sido lo único que los ha mantenido unidos e inseparables durante tanto tiempo. Aún así, Yukia no puede permitirse perder. Le aterra imaginar lo que pasaría si Miku descubriera todo lo que realmente siente, porque está convencido de que ella se lo restregaría en la cara por el resto de su vida. Para él, morir de vergüenza sería más soportable. Por eso decide que hará lo que sea necesario para ganar. Incluso empezó a preocuparse más por su apariencia, para aumentar sus probabilidades de hacer latir el corazón de Miku. Hanako le lleva agua y le comenta que su nuevo corte de cabello, el que ella misma le recomendó, le queda mucho mejor. Yukia admite que el cambio lo ayudó, pero no entiende por qué eso sigue sin ser suficiente para conquistar a Miku. Hanako, sin ninguna delicadeza, le responde que sigue siendo un niño y que un simple cambio de peinado no va a hacer que una chica se enamore de él por arte de magia. Llega entonces la mañana siguiente, el primer día de preparatoria. Yukia por fin termina de arreglarse después de una mañana caótica en la que incluso necesitó la ayuda de su hermana Wakana para acomodarse el cabello. Ahora solo le queda ensayar algunas frases de manga shoujo que cree que podrían funcionar con Miku, aunque por dentro admite que muchas de esas líneas le parecen demasiado cursis y nada propias de él. Aún así, se repite que no tiene elección. Siente que, si no actúa ya, algún día podría perder a Miku para siempre. Incluso se atreve a pensar si existe la posibilidad de que ella también sienta algo por él. La idea de confesarse en serio cruza por su mente, pero al no tener ninguna certeza, termina atrapado entre la esperanza y el miedo. Concluye que, por ahora, lo único que puede hacer es volverse el chico perfecto para ella, alguien tan imposible de ignorar que Miku no tenga más remedio que admitir su derrota. En su cabeza todo está calculado. Irá a buscarla, soltará sus mejores frases y la dejará completamente cautivada.
Convencido de que su plan es impecable, baja corriendo las escaleras listo para ejecutarlo. Pero en cuanto abre la puerta y la ve esperándolo frente al portón, todo su plan se desmorona en un segundo. Se queda helado. Para él, Miku luce como un ángel. Verla con el uniforme de preparatoria le golpea directo al corazón. Y para empeorar las cosas, ella da una pequeña vuelta sobre sí misma con toda la intención de provocarlo. Miku nota de inmediato lo mucho que le cuesta ocultar su reacción y eso la anima. Piensa que, tal vez, hoy podría ser el día en que finalmente gane, porque la verdad es que ella también se toma este juego mortalmente en serio, y la razón es mucho más profunda de lo que aparenta. Lleva enamorada de Yukia desde que eran niños y desea, más que nada, que él por fin la vea como una mujer. Últimamente ha notado que logra alterarlo cada vez más, que sus reacciones son más intensas, más evidentes, pero todavía no está satisfecha. No quiere una victoria a medias, necesita que sea él quien lo diga con todas sus letras, quien admita al fin que la encuentra linda. Aún así, ella tampoco piensa ceder, también está decidida a dejarlo sin defensa. Por un instante, incluso reconoce para sí misma que Yukia se ve muy bien con el uniforme, que hoy se peinó con más cuidado y que, aunque ya le gustaba desde antes, últimamente su corazón se acelera cada vez más al verlo cambiar. Pero Miku ha hecho sus deberes. Se imaginó tantas veces esta escena que ahora puede mantener la compostura. Así, cuando Yukia la mira por fin de frente, ella conserva una seguridad impecable. Yukia, viendo que podría perder la iniciativa, decide fingir confianza y de un movimiento la acorrala contra la pared, insinuando que estaba observándolo demasiado. La tensión se vuelve insoportable. Los dos están tan ocupados intentando controlar el corazón que ninguno se da cuenta de lo rojos que están. Miku, atrapada entre la pared y Yukia, incluso nota que él se dejó abiertos los dos primeros botones del uniforme. Piensa que, sin duda, hoy vino dispuesto a ganar, pero cuando lo mira con más atención descubre algo tranquilizador. Él está nerviosísimo. Saber eso la hace recuperar terreno. Aprovecha la ocasión y, con total naturalidad, le acomoda la corbata. El contacto lo deja totalmente fuera de balance. Miku no tarda en burlarse de lo rígido que se puso, y Yukia, desesperado por no parecer afectado, insiste en que tocarlo no le provoca absolutamente nada. Para demostrarlo le toma la mano. Grave error. El contacto repentino sacude a ambos. Yukia reacciona primero e intenta cubrirse diciendo que solo se sobresaltó porque ella gritó, mientras Miku le reprocha que fue él quien la tomó de improviso. Entonces, Yukia se queda mirándola con detenimiento y nota algo rarísimo. Miku, por una vez, parece tímida. Es la primera vez que la ve así de alterada frente a él, pero claro, ella se recompone rápido y vuelve a la carga, acusándolo de haberla soltado enseguida porque no puede soportar un simple roce. Yukia contraataca con un golpe directo al orgullo y le dice que ni siquiera se ve femenina, que todavía parece una niña y que apenas da la impresión de ser una estudiante de preparatoria. El comentario la irrita de verdad. Sin embargo, tras un breve silencio, a Miku se le ocurre una idea tan simple como devastadora. Si lo que quiere es verse más madura, entonces sube un poco la falda. El efecto en Yukia es inmediato. Entra en pánico en cuanto se da cuenta de que se le ven más las piernas y siente que Miku acaba de romper por completo el equilibrio del combate. Ella, orgullosa, asegura que con eso él ya no podrá apartar la vista, y que tarde o temprano esa fachada de chico rudo se le vendrá abajo. Pero una vez que Yukia logra recobrar un mínimo de control, deja de lado el juego por un instante, y le dice con firmeza que vuelva a bajarse la falda, porque otros chicos podrían mirarla de una manera desagradable. Miku responde que si él piensa eso es porque la está viendo así, pero aún entre burlas termina acomodándose la falda a un largo adecuado. Luego, con una sonrisa tramposa, le pregunta si eso significa que ella ganó, porque si su corazón no se hubiera alterado al verla así, no habría reaccionado con tanta preocupación. Yukia la regaña y lo niega todo, aunque admite que cualquier otro chico seguro también se habría quedado mirando. Miku insiste en que ella vio perfectamente cómo se puso rojo, y en cuestión de segundos vuelven a caer en otra discusión encendida. Todo se interrumpe cuando Wakana aparece detrás de ellos y les hace notar que, si no se mueven ya, van a llegar tarde a la escuela. Al darse cuenta de que tiene razón, ambos salen corriendo de inmediato. Wakana los observa alejarse y suspira, pensando que, por mucho que ya hayan entrado a preparatoria, siguen siendo exactamente los mismos de siempre. Después de correr sin parar, llegan a la colina Sakurafil, el camino que conduce hasta su nueva escuela. Aún no están seguros de llegar a tiempo, y Yukia aprovecha para culpar a la terquedad de Miku por el retraso. Ella le devuelve el golpe diciendo que el único que se toma este juego demasiado en serio es él. Para probarlo, empieza a enumerar todo lo que hizo esa mañana: el peinado, la actitud forzada, el cabedón dramático, su intento desesperado de verse genial, y remata diciendo que se notaba clarísimo lo incómodo que estuvo todo el tiempo. Según Miku, la razón por la que siguen discutiendo es obvia. En el fondo, Yukia sabe que ya perdió. Él está a punto de responderle, pero entonces hace algo completamente inesperado. Baja la velocidad hasta detenerse, dejando que Miku avance unos pasos sola. Cuando ella se da cuenta de que ya no está a su lado, se gira confundida, lo mira, y en cuanto ve lo seria que es su expresión, se sonroja de inmediato. Yukia entonces avanza,
pasa tranquilamente junto a ella y le dice, con la mayor calma del mundo, que solo quería comprobar qué tan alterada se pondría si él dejaba de seguirle el juego. Miku queda tocada por el movimiento, y aunque enseguida vuelven a pelear, el tono ya no es el mismo. Esta vez la discusión se siente más ligera, casi como si ambos hubieran esquivado por muy poco una confesión mucho más peligrosa. Finalmente, siguen corriendo juntos hasta llegar a la escuela y se dirigen al tablón donde están publicadas las asignaciones de clases. Cuando descubren que les tocó el mismo salón, a los dos se les ilumina el rostro al mismo tiempo. La felicidad es tan obvia que casi resulta ridícula, pero, fieles a su costumbre, ambos fingen que no les importa tanto. Aún así, por dentro hacen la misma promesa silenciosa. Este será el año en que por fin ganarán el juego del te amo y lo llevarán a su conclusión definitiva. Sin darse cuenta de que sienten exactamente lo mismo, cada uno imagina a su manera el momento en que el otro terminará cayendo rendido. Y así, con el corazón en guerra y el orgullo más vivo que nunca, comienza una nueva etapa para estos dos que claramente ya están enamorados, aunque sigan usando un juego infantil como escudo para no admitirlo. En el pasado, Miku y su madre acababan de llegar a un nuevo vecindario. Todo era desconocido para ella, y como su madre tenía que irse a trabajar, no tuvo más opción que dejarla por un momento en la casa de unos vecinos, la familia de Yukia. Aunque Yukia nunca la había visto antes, la recibió con una amabilidad inesperada. Sin embargo, cuando la madre de Miku finalmente se marchó, la pequeña no pudo contener las lágrimas. Tantos cambios de golpe eran demasiado para ella. Al verla así, Yukia intentó animarla de la única forma que se le ocurrió, preparándole una comida sencilla. No era nada lujoso, pero el gesto fue tan sincero que logró calmarla y sacarle una pequeña sonrisa. Años después, en el presente, mientras Miku prepara rollitos de huevo, aquel recuerdo vuelve a su mente. Sin darse cuenta, sonríe al recordar ese primer momento con Yukia. Ahora ambos asisten a una nueva preparatoria. Desde el primer día, todos los estudiantes parecen haber encontrado ya su grupo de amigos. Ríen, conversan y se mueven con naturalidad por el salón. Yukia, en cambio, siente que está completamente fuera de lugar. Miku le había explicado que muchos se conocieron antes de las clases gracias a una aplicación, pero Yukia se negó rotundamente a crear una cuenta de Instagram y ahora está pagando las consecuencias. Miku se acerca a él y empieza a molestarlo por estar solo. Le parece increíble que siga resistiéndose a usar redes sociales, incluso cuando eso le dificulta socializar. Yukia, terco como siempre, insiste en que no le interesa. Según él, no está solo, simplemente prefiere quedarse en casa. Miku se sorprende de que lo diga casi con orgullo. Entonces le propone algo inesperado. Dentro de la escuela deberían empezar a llamarse por sus apellidos, para evitar rumores raros sobre ellos. La petición toma por sorpresa a Yukia. Aunque intenta disimularlo, se siente un poco herido cuando Miku prueba llamándolo por su apellido. Pero justo cuando el ambiente se vuelve incómodo, ella suelta una pequeña risa y le dice que era broma. Seguirá llamándolo Yukia, como siempre. Con solo escuchar su nombre en la voz de Miku, Yukia siente que su rostro empieza a calentarse. Ella lo nota al instante y no pierde la oportunidad de molestarlo. Él, por supuesto, se niega a admitir que se puso nervioso. En lugar de eso, la reta a decir su nombre otra vez, pero mirándolo directamente a los ojos. Esta vez, quien se queda sin defensa es Miku. Sus ojos se mueven de un lado a otro mientras intenta pronunciar su nombre con naturalidad. Al verla así, Yukia aprovecha para burlarse de ella. Miku, frustrada, le recuerda que solo está siendo cuidadosa porque otros podrían malinterpretar su relación. Pero al decir eso, se da cuenta de algo. Si la gente pensara algo raro de ellos, quizá no estaría tan equivocada. Yukia no entiende bien a qué se refiere. No son novios, pero la forma en que Miku habla hace que parezca como si quisiera algo más. Al notar que él está pensando demasiado, Miku le pregunta juguetonamente qué clase de relación cree que tienen. Yukia responde de inmediato, casi a la defensiva, que lo único que los une es ser amigos de la infancia. En ese momento, dos chicas llaman a Miku desde el otro lado del salón. Ella se disculpa rápidamente por haberlas dejado esperando. Yukia baja la mirada hacia su escritorio, preguntándose si Miku solo se acercó para fastidiarlo. Ni siquiera se da cuenta de que las dos chicas se aproximan hasta que Miku lo presenta como su amigo de la infancia. Ellas se presentan como Akane y Mika. Yukia intenta devolver el saludo, pero se le nota lo poco acostumbrado que está a hablar con chicas. Miku, sin ningún filtro, lo señala como si fuera lo más normal del mundo. Las chicas se sorprenden, porque a simple vista, Yukia parece alguien que podría ser popular. Akane comenta que su apellido es bastante inusual, y Yukia explica que está relacionado con el patrón de colores del uniforme del Shinsengumi. Apenas lo dice, se arrepiente. Se pone pálido al pensar que acaba de sonar como un completo fanático. Aún así, intenta recuperar la compostura y seguir la conversación. Las chicas le preguntan si le gusta el anime. Yukia menciona que recientemente empezó a ver Cosmo Connect, y Akane responde emocionada que ella está siguiendo un anime de fantasía. Cuando empieza a describirlo, Yukia reconoce la serie de inmediato y comenta que le gusta mucho el actor de voz del protagonista. Eso cambia completamente el ambiente. Akane y Mika comienzan a hablar con él con entusiasmo,
Y Yukia, para sorpresa de todos, se desenvuelve mucho mejor de lo esperado. Miku lo observa desconcertada. Nunca imaginó que él pudiera conversar tan cómodamente con otras chicas. Entonces, Akane le pregunta si puede llamarlo por su nombre. Miku siente una incomodidad repentina, aunque no entiende del todo por qué, pero se tranquiliza cuando Yukia rechaza la petición. Akane no se ofende. Al contrario, sigue sonriendo, y la conversación continúa con un ambiente agradable. Mientras tanto, Miku se sorprende a sí misma mirando en silencio la sonrisa de Yukia mientras habla con otras personas. Después de un rato, Akane y Mika se despiden y se van. Yukia deja escapar un largo suspiro de alivio, pero cuando mira a Miku, nota algo extraño. Una especie de aura oscura parece rodearla. Él queda impactado por la expresión que acaba de ver. Miku se apresura a cubrirse el rostro, avergonzada y confundida por la clase de cara que pudo haber puesto. Yukia la observa con atención y empieza a sospechar que quizá está celosa. Movido por la curiosidad, extiende la mano lentamente y toca su brazo. La reacción de Miku es inmediata. Suelta un sonido extraño y salta hacia atrás, completamente alterada. Toda la clase se gira para mirarlos, mientras ambos se quedan congelados por la sorpresa. Entonces Yukia no aguanta más y estalla en carcajadas. Se acerca a ella mientras le pregunta por qué hizo un ruido tan gracioso. Miku lo culpa de inmediato por haberla tocado sin avisar. Finalmente, ella admite que estaba pensando en la expresión rara que él tenía mientras hablaba con sus nuevas amigas. Yukia le responde que ella también puso una cara bastante extraña antes. Aún así, reconoce algo importante. Hablar con Miku sigue siendo mucho más fácil para él que hablar con cualquier otra chica. Apartando la mirada, añade de forma torpe que las demás hablan demasiado. Miku entiende enseguida que esa es su manera indirecta de intentar animarla. Entonces, vuelve a acercarse y lo llama suavemente. Cuando Yukia la mira, ella pronuncia su nombre otra vez, con una dulzura que lo desarma por completo. Pero lo que Yukia todavía no sabe es que esa cercanía que tanto intenta ignorar está a punto de volverse mucho más evidente, especialmente cuando Miku empiece a buscar más excusas para pasar tiempo con él. Una semana después de la ceremonia de entrada, Miku encuentra a Yukia almorzando solo en la cafetería. Sin pedir permiso, le quita un audífono de la oreja para llamar su atención y empieza a regañarlo por aislarse. Ella le propone que se una a ella y a sus amigas, pero Yukia gira el rostro y menciona de manera casual que ella estuvo celosa el otro día. Miku deja su almuerzo sobre la mesa y se sienta junto a él sorprendiéndolo. Le dice que ya avisó a sus amigas que ese día almorzará con él. Yukia intenta fingir indiferencia, pero por dentro se siente agradecido de que ella haya elegido quedarse a su lado. De pronto, un grupo de chicos se acerca para llamar la atención de Miku. En el centro del grupo está Hayato, quien se presenta diciendo que se sienta detrás de Yukia en clase. Aunque intenta sonar confiado, se equivoca con el nombre de Yukia. Hayato toma asiento a la izquierda de Miku y empieza a hablarle con naturalidad. Yukia piensa que probablemente él casi nunca tiene oportunidad de acercarse a ella, porque Miku siempre está rodeada de chicas. Por un momento, Yukia se pregunta si Miku estará incómoda, pero al mirarla de reojo, ella le responde con una expresión tranquila, como si le dijera en silencio que todo está bien. Miku sigue conversando con Hayato, mientras Yukia simplemente disfruta de estar sentado junto a ella. Para él, ese pequeño momento ya es suficiente. Esa noche, en casa, Yukia prepara el almuerzo para el día siguiente. Le dice a Wakana que lo hace para ahorrar dinero, pero en realidad tiene otra razón. Quiere aumentar sus posibilidades de volver a almorzar con Miku. Justo entonces, recibe un mensaje de ella invitándolo a comer juntos al día siguiente. Durante el almuerzo, Miku y Yukia se sientan en un lugar más apartado. Con una sonrisa orgullosa, ella le entrega un bento que preparó especialmente para él. Yukia abre la tapa con cuidado y se encuentra con una comida que se ve increíble. Su corazón reacciona al instante, pero entonces recuerda que entre ellos todavía existe ese juego del amor. Cuando levanta la mirada, Miku ya lo observa con una expresión triunfante. Ella le dice, en tono burlón, que su corazón seguramente va a acelerarse porque ese almuerzo fue hecho solo para él. Yukia se frustra al darse cuenta de que Miku preparó todo para intentar ganarle. Aún así, ella lo anima emocionada a probar la comida. Yukia toma un poco de nimono y, en cuanto lo prueba, queda completamente sorprendido por lo delicioso que está. Su rostro lo traiciona de inmediato. Miku lo nota y se lo señala con una sonrisa. Yukia intenta mantener la calma y elogia la comida diciendo que se nota que ella pensó cuidadosamente en sus gustos. Cada palabra parece acertar directo en el corazón de Miku, quien empieza a sonrojarse sin poder evitarlo. Pero cuando Yukia hace un comentario extraño sobre el huevo de codorniz, el ambiente se rompe un poco y Miku lo regaña. Entonces ella nota que Yukia también llevó su propio almuerzo. Sin pensarlo mucho, sugiere probar su comida. Yukia se pone nervioso porque sabe que no es especialmente buena. Miku abre la tapa y se sorprende al ver lo que preparó. Decide empezar por el huevo. Para sorpresa de Yukia, ella lo disfruta sinceramente y dice que le trae recuerdos. Al principio, él no entiende a qué se refiere, pero entonces recuerda aquel día en que se conocieron, cuando preparó unos huevos parecidos para consolarla. Saber que Miku todavía recuerda esa comida lo conmueve más de lo que esperaba. Miku le dice con suavidad que
Cuando se sienta solo, siempre pueden almorzar juntos. Al final, ambos acuerdan compartir el almuerzo de vez en cuando. Los dos intentan ocultar lo felices que están con esa decisión, pero ninguno lo logra del todo. En silencio, Yukia se promete mejorar sus habilidades en la cocina. Desde entonces, Wakana termina convirtiéndose en su crítica gastronómica no oficial, probando sus intentos y dando opiniones sin piedad. En la escuela, Miku conversa con sus amigas sobre ir a tomar té por la tarde. Ellas quieren pasar el fin de semana con ella, pero Miku rechaza la invitación. Los chicos cercanos escuchan la conversación y no pueden evitar imaginar cómo sería compartir una tarde de té con Miku. Yukia decide no decir nada, porque él conoce una parte de ella que los demás ni siquiera imaginan. Durante el fin de semana, Miku y Yukia pasan el tiempo jugando videojuegos en línea. Al escuchar la frustración de Miku mientras juega, Yukia piensa que muchos se sorprenderían si supieran que ella también tiene ese lado competitivo. Los videojuegos son uno de los pocos intereses que los han mantenido conectados durante años. Cuando entraron a la secundaria, dejaron de pasar tanto tiempo juntos porque sus pasatiempos comenzaron a separarse, pero jugar seguía siendo algo que ambos compartían. Yukia le pregunta si de verdad está bien pasar el fin de semana así, encerrados y jugando. Miku responde que sí. Para ella, jugar es una forma de recargar energías. Luego añade, con un tono pícaro, que en ese momento también está disfrutando pasar tiempo con él. Comienza una nueva ronda, y la voz de Miku se eleva de emoción. Yukia no puede evitar pensar que esa parte de ella le parece adorable. En silencio, se da cuenta de que esos momentos simples son algunos de los que más valora. Después de que Miku gana la partida, ambos deciden tomar un descanso. Durante la pausa, Yukia escucha que ella está bebiendo algo. Cuando le pregunta qué es, Miku responde con total naturalidad que está tomando Superman. Yukia busca la bebida y descubre que está pensada principalmente para niños. Al enterarse, no puede evitar encontrar adorable que a Miku le guste algo así. Empieza a imaginarla bebiéndola, y entonces un pensamiento le cruza la mente. De forma repentina, le aconseja que no tome esa bebida frente a otras personas, porque quiere ser el único que pueda verla luciendo tan linda. Miku se atraganta de inmediato. Yukia interpreta su reacción como una señal de que se sonrojó. Para confirmarlo, le pide que encienda la cámara y así comprobar si finalmente ganó el juego. Miku intenta negarse, diciendo apresuradamente que acaba de salir de bañarse. Sin querer, esa frase provoca que Yukia imagine una escena demasiado clara en su cabeza. Él se apresura a aclarar que no está interesado en nada raro, que solo quiere verificar si ella está sonrojada. Para presionarla todavía más, declara que si se niega a encender la cámara, él dará por hecho que ganó. Miku entra en pánico, toma su teléfono y activa la videollamada. En cuanto Yukia la ve en pantalla, con el cabello húmedo y una apariencia más natural de lo habitual, siente que su propio rostro empieza a calentarse. Ella se ve hermosa sin siquiera intentarlo. Luego nota que Miku sostiene un osito de peluche que recuerda de su infancia. También se da cuenta de que las sábanas de su habitación siguen siendo las mismas de antes. Todo eso le provoca una mezcla de nostalgia y ternura. Miku, por su parte, también se siente afortunada. No suele ver a Yukia durante el fin de semana, y mucho menos con el cabello despeinado y usando lentes. En secreto le parece adorable, pero para ocultar lo emocionada que está, decide molestarlo diciendo que se ve nervioso. Luego asegura con confianza que seguramente es porque su cabello se ve bonito. Yukia responde de manera casual que más bien le recuerda a un personaje de un juego de terror. Miku no se queda atrás y, en lugar de molestarse, propone que desde ahora jueguen con las cámaras encendidas para hacer su juego del amor mucho más intenso. Y así, durante los días siguientes, ambos terminan preocupándose por algo completamente nuevo: encontrar el mejor ángulo de cámara para verse bien frente al otro. Durante su último día de secundaria, Yukia no sentía esa emoción que todos parecían tener. Para él, la graduación no era un gran final ni el comienzo de algo especial, simplemente era otro día más. Mientras tanto, Miku brillaba como siempre, rodeada de amigos, sonriendo, hablando con todos y convirtiéndose sin esfuerzo en el centro de atención. Yukia la observaba desde lejos, convencido de que ella era probablemente la chica más popular de la escuela, mientras él seguía hundiéndose en ese papel invisible al que ya estaba acostumbrado. Cuando uno de sus compañeros propuso que todos escribieran mensajes en los álbumes de graduación, Yukia vio la oportunidad perfecta para escapar antes de que alguien notara su ausencia. Pero apenas comenzó a caminar de regreso a casa, una voz familiar rompió el silencio. Miku venía corriendo detrás de él, gritando su nombre con todas sus fuerzas. Al alcanzarlo, no perdió tiempo y empezó a regañarlo por actuar como si ese día no importara. Para ella, no era cualquier día, era la última vez que podrían caminar juntos usando el uniforme de secundaria. Y aunque Yukia intentó mantener la calma, su corazón reaccionó antes que él. Por supuesto, jamás lo admitiría en voz alta. Entonces Miku le arrebató su álbum y comenzó a escribir a toda velocidad. Cuando Yukia lo abrió, se encontró con la página llena de mensajes por todas partes. La mayoría eran bromas pesadas sobre él, así que no pudo evitar molestarse. Miku, orgullosa de su propia obra, se felicitó a sí misma por ser una amiga increíble, mientras Yukia se quejaba porque él quería conservar su álbum limpio.
Estaba por reclamarle que no tenía sentido haber corrido hasta él solo para hacer eso, pero entonces lo entendió. Esa era Miku, impulsiva, ruidosa, intensa, y aún así, alguien que siempre encontraba la forma de meterse en su mundo. Yukia terminó impresionado al ver cuánto había escrito en tan poco tiempo. Él sabía que no era alguien especial, y precisamente por eso se sentía agradecido de que Miku siguiera eligiendo estar a su lado. Después, ella lo invitó con entusiasmo a su cafetería de siempre, diciendo que quizá les darían una rebanada de pastel gratis por haberse graduado. Yukia aceptó sin pensarlo demasiado, pero mientras caminaban juntos, hizo una promesa silenciosa. Algún día cambiaría por ella. Tiempo después, ambos entraron a la preparatoria. Una noche, Miku hablaba con Yukia por teléfono con total naturalidad. Le preguntó si conocía algún restaurante bonito donde pudiera llevar a sus amigas. Yukia le recomendó de inmediato los lugares de siempre, pero Miku aclaró que esta vez buscaba algo más lindo, más especial, algo con una vibra adorable. Al no recibir una respuesta rápida, Miku dijo de pronto que tenía que colgar. Antes de terminar la llamada, notó el cambio en la expresión de Yukia y no pudo evitar molestarlo un poco. Luego le dio las buenas noches y colgó, dejando a Yukia con la cabeza llena de pensamientos. Él decidió tomarse un pequeño descanso, pero su mente volvió inevitablemente a Miku. Wakana notó el nuevo sabor de helado que estaba comiendo, y Yukia le ofreció la mitad como si nada. Después tomó un manga shoujo y empezó a leerlo con una seriedad casi absurda. En su mente, necesitaba convertirse en alguien parecido al protagonista masculino de esas historias, alguien capaz de hacer latir el corazón de Miku, porque, aunque no quisiera aceptarlo, tenía miedo de perderla. Al día siguiente, Yukia decidió hablar de sus preocupaciones con Hanako. Misaru también preguntó por Miku, y cuando Yukia explicó que ella se había ido temprano, Misaru perdió dramáticamente toda motivación para seguir trabajando y le pidió a Hanako que cerrara la tienda. Pero ella se negó, porque todavía quería completar sus horas laborales. Entonces Yukia lanzó una pregunta directa. ¿Qué tendría que hacer un chico para hacer feliz a una chica? Hanako no dudó ni un segundo. ¡Dinero! Yukia quedó algo desconcertado por lo fría que sonaba la respuesta, pero Hanako explicó su punto con calma. El dinero podía comprar cosas materiales que hicieran feliz a una persona. Con poco dinero se podían conseguir detalles decentes, pero con mucho dinero aumentaban las posibilidades de comprar algo realmente impresionante. Además, elegir marcas de buena calidad podía demostrar cuánto esfuerzo había puesto alguien para conseguir ese regalo. Para que Yukia lo entendiera mejor, Hanako le pidió que pensara en algo que alguna vez hubiera comprado con mucho esfuerzo. Yukia recordó su PC, investigó, comparó, ahorró y se tomó el tiempo de elegir bien. Entonces, Hanako le explicó que un regalo funcionaba igual. Cuando una persona importante recibe algo que demuestra dedicación, tiempo y esfuerzo, ese detalle pesa mucho más que cualquier cosa comprada sin pensarlo. Después, Hanako bromeó diciendo que seguramente Yukia se había enamorado de ella por su sabia explicación, y añadió que podía intentarlo de nuevo cuando fuera rico. Yukia la rechazó de inmediato, dejando claro que jamás haría semejante esfuerzo por ella. Aún así, agradeció el consejo. Mientras pensaba en todo eso, Yukia llegó a una conclusión. Si ya se había esforzado tanto para cambiar de imagen en su debut de preparatoria, entonces gastar dinero y prepararse por Miku no debería ser un problema. Esa misma noche, en casa de Miku, ella preparaba la cena cuando su madre la llamó para avisarle que no llegaría a comer. Apenas terminó esa llamada, recibió otra de Yukia. Él le preguntó si ya había elegido el restaurante para almorzar con sus amigas. Miku respondió que pensaba buscar recomendaciones en redes sociales. Yukia no tardó en llamarla una normie obsesionada con los lugares instagrameables, y entonces, para demostrarle que él conocía un sitio mejor, la invitó a salir el domingo. Antes de que Miku pudiera procesar lo que acababa de escuchar, Yukia colgó de golpe. Ella se quedó quieta unos segundos, hasta que la verdad cayó sobre ella como un golpe directo. Yukia acababa de invitarla a una cita. Por su parte, Yukia estaba decidido a prepararse como si su vida dependiera de eso. Volvió al manga shoujo y estudió cada página con intensidad. Se dio cuenta de que los lugares típicos para una cita no servirían, porque él y Miku ya habían ido a casi todos esos sitios juntos como familia. Además, sabía que Miku solía visitar lugares bonitos con sus amigas. Si quería sorprenderla, tendría que hacer algo que realmente quedara grabado en su memoria. Mientras tanto, en su casa, Miku sentía que Yukia estaba jugando su extraño juego romántico de una manera mucho más agresiva que antes. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que hacía mucho que no pasaban tiempo juntos, solo los dos. Recordó cuando eran pequeños y solían ir al área de comida del centro comercial. También recordó que Yukia casi siempre evitaba jugar en las máquinas de garra con ella. Pero en secreto, Miku todavía deseaba que algún día él ganara un peluche para ella. Entonces, miró el calendario. Apenas era miércoles, todavía tenía tiempo de prepararse. Aunque Yukia había iniciado la cita, Miku estaba convencida de que ella sería quien terminaría tomando la ventaja. Por fin llegó el domingo. Miku no entendía por qué Yukia había insistido tanto en verse en la estación, pero aún así fue. Cuando lo vio esperándola, se sonrojó de inmediato,
aunque corrigió su expresión casi al instante y lo saludó como si nada. Yukia, por otro lado, apenas logró responder. Intentó actuar con seguridad usando frases que había sacado del manga, pero el resultado fue más extraño que encantador. Luego adoptó una actitud presumida y se atrevió a juzgar la ropa de Miku. Eso la golpeó directo en el orgullo, porque ella había pasado días eligiendo qué ponerse para esa cita. Sin dar muchas explicaciones, Yukia le dijo que lo siguiera y se alejó rápidamente, dejando a Miku completamente confundida. Poco después, llegaron a una tienda de vestidos. Al parecer, Yukia había reservado todo para que ella se probara algunos atuendos. Una vendedora apareció enseguida y se llevó a Miku al probador. Mientras esperaba, Yukia empezó a dudar. Miku se veía increíble con la ropa que había elegido ese día. ¿Realmente había sido buena idea hacerla cambiarse? Pero se obligó a seguir el plan. Tenía que confiar en el consejo de Hanako y en todo lo que había aprendido del manga shoujo. Dentro del probador, Miku seguía incómoda. Ella se había esforzado mucho en escoger su outfit, y ahora Yukia lo estaba reemplazando como si nada. Una empleada le sugirió hablarlo con él, pero la mujer que había tomado la reserva le contó algo importante. Yukia sonaba extremadamente nervioso cuando llamó, intentando describir el tipo de vestido que quería para ella. No parecía estar burlándose, parecía querer sorprenderla de verdad. Al mirar el vestido frente a ella, Miku decidió ponérselo. Cuando salió del probador con un vestido blanco floral, Yukia se quedó prácticamente sin palabras. Miku también estaba nerviosa, pero logró esconderlo detrás de una actitud orgullosa y burlona, criticando la elección de Yukia. En lugar de decirle lo hermosa que se veía, Yukia soltó que ese vestido podía hacer que cualquiera luciera bien. Luego le pidió que lo siguiera y volvió a escapar como si temiera quedarse demasiado tiempo frente a ella. El siguiente destino fue un restaurante elegante. Apenas entraron, Miku comenzó a ponerse tensa. El lugar se veía demasiado caro, demasiado adulto y demasiado fuera de su mundo. Yukia, intentando mantener su papel de protagonista seguro, le dijo que si querían algo instagrameable, el lugar y la persona tenían que estar al mismo nivel. Y entonces, mirándola de verdad, le dijo que ella se veía absolutamente deslumbrante. Miku no supo cómo reaccionar. Estaba rodeada de adultos, en un ambiente sofisticado, y encima Yukia acababa de lanzarle un cumplido directo. Él notó su nerviosismo y le dijo que no mirara a los demás, que mantuviera los ojos en él. Sin otra opción, Miku decidió empezar a comer. Durante la comida, ella lo observó con más atención. Yukia intentaba verse tranquilo, pero también parecía fuera de lugar. Y precisamente eso hizo que Miku lo apreciara más, porque entendió que todo ese esfuerzo, todo ese plan extraño y torpe, lo había hecho por ella. Yukia notó que lo miraba y trató de molestarla, diciéndole que todavía tenía más cosas preparadas. Eso preocupó a Miku al instante, pero su miedo se transformó en sorpresa cuando descubrió que el siguiente destino era un parque de diversiones. Miku se emocionó de inmediato y empezó a revisar el mapa. Pero cuando quiso preguntarle algo a Yukia, se dio cuenta de que había desaparecido. El pánico la invadió por unos segundos, hasta que él regresó con crepes en la mano y le preguntó en tono burlón si se había puesto nerviosa al no verlo. Miku se molestó, porque de verdad pensó que se había perdido. Luego subieron a su primera atracción. Para Yukia, la experiencia no fue tan impresionante, sobre todo porque habían esperado 120 minutos por algo que terminó demasiado rápido. Más tarde, Miku dijo que estaba un poco cansada y preguntó si podía apoyarse en su hombro, pero Yukia malinterpretó todo y le ofreció cargarla. Miku sintió que cada intento romántico de Yukia se estaba convirtiendo en una humillación pública. Cuando cayó la noche, Miku empezó a sentirse algo decepcionada. Yukia había actuado de una forma tan diferente a la de siempre que casi no sabía cómo enfrentarlo. Entonces, él llamó su atención y le preguntó si estaba sintiendo algo. Miku no entendió la pregunta. Yukia tuvo que explicarle que, según la escena, ella debería pensar que él se veía atractivo con el paisaje de fondo. Al principio, Miku se irritó, pero después no pudo contener la risa. Todo era demasiado ridículo, demasiado forzado y demasiado Yukia. Entonces, Yukia se tomó un instante para mirarla en silencio. Para él, el paisaje nocturno no era lo importante. Lo importante era cómo la luz resaltaba el rostro de Miku, cómo su expresión cambiaba cada vez que intentaba ocultar lo que sentía, y cómo incluso en medio de una cita torpe, ella seguía pareciéndole imposible de alcanzar. Miku le preguntó si todavía tenía algo preparado. Yukia admitió que sí, y le pidió que cerrara los ojos. Miku entró en pánico pensando que tal vez intentaría besarla. Aún así, decidió dejarse llevar, pero en lugar de un beso, Yukia colocó una tiara sobre su cabeza. Luego le dijo que, por esa noche, ella sería su propia princesa. Miku se quitó la tiara de inmediato y le dijo que estaba siendo demasiado cringe. Yukia volvió a ponérsela y le aseguró que nadie podía verlos, pero Miku, ya incómoda, le dijo que estaba actuando de una manera sospechosa. Yukia lo aceptó. Sabía que quizás se había pasado, pero al mismo tiempo, sentía que había logrado su objetivo. Esa cita sería imposible de olvidar. Después de todo,
estaba seguro de que ningún otro chico le daría una tiara frente a un castillo. Entonces, con una sinceridad que lo dejó completamente expuesto, le dijo que quería ser el único en quedarse con sus primeras veces. Apenas terminó de decirlo, su visión empezó a nublarse. Su cuerpo perdió fuerza y cayó hacia adelante, directo en los brazos de Miku. Al principio, ella pensó que Yukia la estaba abrazando, pero cuando notó que no respondía, entendió que se había desmayado. Más tarde, Miku dejó que Yukia descansara con la cabeza sobre su regazo. Él, aún algo débil, admitió que ya se sentía mejor. Miku pensó que estaba agotado por quedarse despierto jugando videojuegos, pero Yukia no le dijo la verdad, que había pasado sus noches preparando cada detalle de esa cita. Aún así, ella lo entendió. Yukia había salido por completo de su zona de confort. Había intentado ser alguien más, no por presumir, sino por hacerla feliz. Por eso le dijo que no tenía que exigirse tanto. Entonces Yukia la sorprendió. La jaló de repente hacia un abrazo y le dijo que tenía que hacerlo. En su mente estaban todos esos momentos en los que la había admirado desde lejos, todas las veces que pensó que Miku brillaba demasiado para alguien como él, y todas las veces que deseó poder convertirse en alguien capaz de alcanzarla. Después le preguntó si su corazón había latido más fuerte, pero Miku solo le dio unas suaves palmaditas en la espalda y le dijo que había disfrutado la cita. Yukia sintió que había perdido, porque Miku era demasiado buena haciendo que él se enamorara todavía más. Para calmarse, decidió alejarse un momento y comprar una bebida. En cuanto se fue, la máscara de Miku también cayó. Ella seguía impactada por el abrazo, y las palabras de Yukia todavía daban vueltas en su cabeza. Entonces notó que la mochila de Yukia se había abierto. Dentro había varios mangas shoujo. Al revisarlos, vio que muchas de las frases que él había usado durante la cita estaban ahí. Algunas páginas incluso tenían notas pegadas, como si Yukia hubiera estudiado cada escena con una seriedad absurda. Miku entendió todo. Yukia realmente se había preparado para ese día, y eso le pareció encantador y estúpido al mismo tiempo. Sabía que él debió sentirse avergonzado muchas veces, pero aún así, siguió adelante. Entonces, se preguntó por qué estaba esforzándose tanto en ganar ese juego entre los dos, y justo cuando pasó una página, vio una escena de beso marcada en el manga. Miku se quedó en silencio, preguntándose si Yukia también se había preparado para eso. Gracias por ver el video. Y no olvides suscribir tarde su abuela, y como si todavía pudiera escucharla, empieza a contarle cada detalle de su cita con Yukia. Le habla de lo extraño, lindo y confuso que fue todo, hasta llegar al momento en que él le regaló una tiara. Pero justo cuando está por encender las velas aromáticas, un recuerdo la golpea de repente. Aquel abrazo inesperado de Yukia. En ese instante, su mente se llena de dudas. ¿Y si él no solo quería abrazarla? ¿Y si en realidad estaba intentando besarla? Miku trata de calmarse a sí misma, repitiéndose que Yukia jamás besaría a alguien que no le gusta, ni siquiera por ganar un juego. Sin embargo, cuando termina de contarle todo a su abuela, se da cuenta de que por culpa de los nervios, encendió demasiadas varitas de incienso, así que sale rápidamente del cuarto del altar para irse a la escuela, aunque su cabeza sigue atrapada en la misma pregunta. Antes de marcharse, vuelve a quedarse pensativa. Cada vez está más convencida de que Yukia quería cerrar la cita con un beso, y esa posibilidad la inquieta más de lo que quisiera admitir. Mientras tanto, en la escuela, Yukia nota que Miku está actuando diferente. No la ve tan metida en su juego del amor como siempre, y eso le preocupa. De inmediato empieza a culparse por la cita. Se arrepiente de haberla invitado, recuerda con vergüenza que el manga terminaba con una escena de beso, y se convence de que él jamás tendría el valor de hacer algo así. Para empeorar las cosas, también recuerda que terminó desmayándose, así que está seguro de que Miku debió verlo como un completo inútil. Luego su mente vuelve al momento del abrazo. Recuerda lo pequeña que se sintió Miku entre sus brazos. Intenta imaginar otra vez esa sensación, pero justo entonces, ella aparece de golpe detrás de él y lo hace saltar del susto. Cuando Yukia logra recomponerse, Miku le dice que hay algo que quiere preguntarle. En realidad quiere hablar sobre el final del manga shoujo, sobre ese posible beso, y sobre si tal vez él siente algo por ella, o si todo fue simplemente parte del juego. Pero cuando llega el momento de decirlo, las palabras no le salen. En vez de eso, cambia el tema y le dice que quiere aclarar una cosa sobre las reglas de su juego del amor. Miku le recuerda que la última modificación fue que todo estaba permitido, pero ahora necesita saber qué significa exactamente ese todo para ambos. Yukia empieza a sospechar. Piensa que tal vez Miku lo está poniendo a prueba, o quizá la cita la hizo sentirse incómoda, y ahora quiere establecer límites. Con cuidado, le responde que todo significa literalmente todo, así que, en teoría, no debería existir ningún límite. Entonces, Miku va un paso más allá, y le pregunta si eso también incluye las cosas que suelen hacer las parejas enamoradas. Yukia, cada vez más nervioso, acepta y dice que sí, que en teoría también podrían hacer ese tipo de cosas, pero esa respuesta no provoca el efecto que esperaba. Miku se decepciona, porque la forma en que él lo dice suena como si estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa aunque no sintiera nada por ella. Yukia se da cuenta de que sus palabras la hirieron, pero no sabe cómo arreglarlo.
Así que, en un impulso sincero, le dice que si está dispuesto a hacer esas cosas, es solo porque se trata de ella. Miku se queda helada, porque eso suena demasiado parecido a una confesión. Por un segundo, el ambiente se llena de tensión, pero Yukia arruina el momento al agregar que, después de todo, solo está jugando ese juego con ella, y que justamente ese es el punto. Luego le recuerda que el juego no debería involucrar sentimientos reales porque ambos pueden decirse "te amo" sin sentirlo de verdad. Miku se irrita ante esa respuesta tan arrogante. Sin embargo, también recuerda algo importante. Yukia es bastante cobarde, así que probablemente ni siquiera tendría el valor de llevar esas reglas tan lejos. Entonces, decide seguirle el juego y adopta la misma actitud confiada. Le dice directamente que, en realidad, ella tampoco piensa tanto en él. Para rematar, vuelve a preguntarle si de verdad está bien que puedan hacer cualquier cosa. Yukia se lo confirma una y otra vez, y Miku empieza a pensar que quizá algún día podría intentar algo más atrevido. Mientras Yukia también se pierde imaginando escenas del manga, Miku decide provocarlo y lo acusa de estar pensando en algo indecente, pero él le responde que seguramente la de imaginación peligrosa es ella. Para ponerlo a prueba, Miku entrelaza sus dedos con los suyos de manera juguetona y le dice que las parejas suelen tomarse de la mano, así que eso entra perfectamente dentro de las nuevas reglas. Yukia queda totalmente sobrepasado, pero para no perder, toma también la otra mano de Miku, fingiendo que no le afecta en absoluto. El problema es que ninguno de los dos quiere admitir lo avergonzado que está, y ninguno se atreve a soltar al otro. La tensión se vuelve insoportable. Entonces, escuchan pasos de otros estudiantes acercándose. Miku intenta apartarse antes de que los descubran, pero como Yukia no la suelta y el movimiento es demasiado brusco, ella termina acorralada accidentalmente contra la pared. Al darse cuenta de la posición en la que quedaron, Yukia se aparta de inmediato, completamente avergonzado. Miku no puede evitar reírse al verlo tan tímido. Al final, los dos empiezan a discutir como siempre, peleando por quién soltó primero y por si a alguno se le aceleró el corazón. Esa misma noche, Yukia sueña con Miku. En el sueño, ambos están tomados de las manos, y al principio todo parece tranquilo, casi dulce. Por un momento, Yukia siente que Miku podría corresponder sus sentimientos, pero entonces, ella comienza a provocarlo, y él recuerda que esa ternura quizá no es real, sino parte del juego. De pronto aparecen varias versiones de Miku a su alrededor, todas burlándose de él por ser tan fácil de manipular. Yukia despierta de golpe, completamente alterado, con el corazón latiendo con fuerza. Entiende que su juego está entrando en una etapa mucho más complicada. Al día siguiente, en la escuela, Natsuki invita a Miku a estudiar juntas para los exámenes. Miku acepta, pero Natsuki nota enseguida que algo no va bien. La ve apagada, distraída, y Miku termina admitiendo que ese día casi no ha podido hablar con Yukia. Natsuki se sorprende, porque para ella eso es muy raro. Los dos siempre parecen estar enamorados. Miku lo niega de inmediato con una firmeza exagerada. Entonces, Natsuki le dice que debería ser más honesta consigo misma y hablar con él si eso es lo que realmente quiere. Para ayudarla, promete crear una oportunidad para que puedan acercarse otra vez. Miku intenta detenerla, pero Natsuki ya está llamando a Yukia. Cuando él voltea, Natsuki entra en pánico y no sabe qué decir, así que suelta lo primero que se le ocurre, que los tres deberían estudiar juntos porque Miku está desesperada por hablar con él. Miku casi explota de vergüenza y le pellizca las mejillas por haber dicho semejante cosa. Luego intenta arreglarlo rápidamente, fingiendo que solo quería estudiar porque los exámenes están cerca. Después de clases, los tres van a estudiar en cubículos separados, aunque muy cerca unos de otros. Yukia intenta concentrarse, pero tener a Miku tan cerca lo supera demasiado, especialmente después del sueño que tuvo la noche anterior. Natsuki, por su parte, termina de leer un libro de autoayuda y se levanta para buscar otro. Miku se pregunta si de verdad piensa estudiar, pero decide no decirle nada porque sus calificaciones son excelentes. Mientras tanto, Yukia pelea contra sus propios nervios, y Miku está igual. Ella no entiende por qué estar cerca de él la altera tanto ese día. Entonces intenta recomponerse y se convence de que esta es la oportunidad perfecta para ganar de una vez y terminar el juego. Sin saberlo, Yukia está pensando exactamente lo mismo. Ambos deciden que harán un movimiento, pero ninguno se atreve a hacer nada. Pasa una hora entera y los dos empiezan a preguntarse qué cambió. Antes se les ocurrían 1000 formas de molestarse, provocarse o arrinconarse emocionalmente, pero ahora que confirmaron que todo está permitido, ninguno sabe cómo actuar. Entonces Yukia deja caer accidentalmente una goma de borrar. Cuando se mueve de repente para recogerla, Miku entra en pánico y el silencio incómodo vuelve a apoderarse del lugar. Yukia se siente perdido. Esta dinámica no se parece a la de siempre. Normalmente disfrutaría pasar tiempo con Miku, bromearía con ella o intentaría hacerla reaccionar, pero ahora el aire está cargado de tensión. Nunca recuerda haber vivido un silencio así entre ambos. Empieza a pensar que, a este paso,
su juego podría terminar sin un verdadero ganador. Entonces, mira a Miku y nota su expresión apagada. En ese momento se le ocurre que quizá ella está asustada por lo que él podría hacer ahora que aceptaron que todo está permitido. Para tranquilizarla, la llama suavemente por su nombre y le dice que sabe que está pensando en él, pero que no tiene que preocuparse, porque no hará nada que cruce la línea. Miku se queda confundida, así que Yukia intenta explicarse mejor. Le dice que no hará nada que ella pueda odiar ni nada que vaya en contra de lo que ella quiera. Al escuchar eso, Miku siente una calidez inesperada en el pecho. Yukia, a su manera, está pensando en ella. Esa simple idea la calma. Entonces vuelve a molestarlo como siempre, y casi sin darse cuenta, la tensión desaparece. Las cosas vuelven a sentirse normales entre los dos. Al día siguiente, Miku se acerca a Yukia y le dice que quiere ir a un lugar con él. Yukia acepta, sonriendo para sí mismo, porque entiende que esto también forma parte del juego. Sabe que será una cita después de clases y se siente preparado, ya que ha estado practicando posibles escenarios en su cabeza. Pero Miku también sonríe en secreto. Por fin puede tomar la iniciativa otra vez. Últimamente siente que Yukia la ha estado arrastrando a su propio ritmo, así que planea recordarle que ella también es una rival peligrosa. Más tarde, Miku lo lleva a Star Party, una cafetería famosa por ser el tipo de lugar que cualquier introvertido evitaría. Yukia empieza a sufrir incluso antes de entrar, porque sabe perfectamente que Miku eligió ese sitio para ponerlo contra las cuerdas. Ella se burla de él, segura de que se va a congelar cuando tenga que ordenar, pero Yukia intenta mantener la compostura. No le cuenta que estuvo estudiando sobre granos de café con su tío, preparándose por si algún día iban juntos a una cafetería. Además, después de la última cita, cree que ya nada puede asustarlo. Entonces el barista lo saluda, y Yukia se queda paralizado por completo. Mira el menú y descubre que todo lo que aprendió sobre café no le sirve para nada. No entiende las bebidas, los nombres le parecen complicados, los precios son altos y no sabe qué pedir. Miku se da cuenta de su sufrimiento y le recomienda una bebida que él considera aceptable. Cuando llega su turno, ella ordena con absoluta naturalidad una bebida grande y comida, como si fuera lo más común del mundo. Luego se sientan, y Yukia queda impresionado al ver la cantidad de cosas que Miku compró para ella sola. Ella aprovecha para molestarlo por haberse congelado antes, diciendo que seguramente se puso nervioso por estar en una cafetería con una chica tan hermosa. Yukia intenta restarle importancia, y dice que no debería exagerar, porque al final solo es una cafetería, no tan distinta al local de su tío. Miku empieza a comer y queda encantada con su bebida y con el pastel chifón. Eso le recuerda la vez en que Yukia probó unos cupcakes de Earl Grey por primera vez y pensó que sabían a pimienta, así que empieza a burlarse de él por eso mientras habla de una cosa tras otra. Yukia nota que Miku está más feliz de lo normal. Muchos de los temas no le interesan demasiado, pero verla tan animada le resulta extrañamente agradable. Después de comer un poco, Miku dice que ya se está llenando y le insiste a Yukia para que se coma lo que sobra. Él duda, porque ella lo pidió para sí misma, pero al final acepta. Para su sorpresa, el sándwich está delicioso. Miku sonríe satisfecha al notar que acertó con sus gustos, y sigue comiendo su pastel ahora que el ambiente se siente más relajado. En realidad, ella quería invitarlo como agradecimiento por la cita anterior, pero sabía que Yukia jamás aceptaría si se lo ofrecía directamente como un regalo. Mientras tanto, Yukia comienza a darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Entonces, nota algo escrito en el vaso de Miku. El mensaje elogia lo lindas que se ven sus coletas, y Yukia siente una punzada de molestia al pensar que el barista está coqueteando con ella. Pero Miku le explica que los baristas suelen escribir ese tipo de mensajes, y le señala que él también tiene uno. Cuando leen el vaso de Yukia, descubren que el barista escribió que pensó que ambos eran una pareja muy linda. Los dos se sonrojan al instante. Miku intenta esconder su vergüenza y le pregunta qué piensa de que los hayan visto como pareja. Yukia responde que no le molesta, y Miku admite que, en realidad, el mensaje le gustó. Entonces, se pregunta si las notas escritas a mano pueden provocar ese tipo de efecto. De pronto se le ocurre una idea. Escribe algo en un papel y se lo entrega a Yukia. Él lucha por mantener la expresión bajo control mientras Miku le pregunta si su corazón dio un salto. Yukia insiste en que no, diciendo que solo es una nota. Luego intenta escribir una para ella también, pero cuando se la entrega, Miku no parece impresionada, porque lo único que ve es un dibujo. Yukia le explica que la dibujó a ella, y que sus coletas le quedan bien porque forman parte de su esencia. Por eso quiso representarlas. Miku se siente secretamente conmovida, sobre todo porque sabe que Yukia no dibuja bien, y aún así se esforzó. Aunque, por supuesto, no pierde la oportunidad de regañarlo por haber usado la parte de atrás de un recibo. Yukia se disculpa y va al baño. Mientras están separados y ninguno puede ver al otro, ambos guardan en silencio las notas que recibieron. Sin decir una palabra, cada uno promete atesorar ese pequeño recuerdo. Gracias por ver, y no olvides suscribirte para descubrir qué pasará después. En el café de Masari, lo que parecía una simple salida tranquila se convierte en otra jugada del peligroso juego romántico entre Miku y Yukia. Todo empieza cuando llega el parfait que Yukia había pedido, pero Hanako
Con una sonrisa demasiado inocente para ser casualidad, deja sobre la mesa 2 cucharas. Yukia lo entiende al instante. Aquello no fue un error, fue una emboscada preparada por Hanako y Masaru para empujarlos a compartir el postre como si fueran una pareja. Miku, en cambio, no sospecha nada. Está demasiado ocupada sacándole una foto al Parfait, mientras Yukia intenta controlar los latidos de su corazón y no perder la compostura. Fingiendo tranquilidad, le dice que, ya que trajeron 2 cucharas, ella también podría probarlo. Miku se ilumina de emoción, pero apenas procesa la situación, se da cuenta de lo íntimo que se ve todo. Compartir un postre así no suena a 2 amigos de la infancia, suena a cita. Yukia percibe su nerviosismo y la provoca por ponerse tímida de repente, pero Miku no está dispuesta a retroceder. Con orgullo, asegura que algo así lo hace todo el tiempo con Natsuki. Toma una buena porción del parfait y en vez de comérsela, se la ofrece directamente a Yukia. Él queda sorprendido. Miku acaba de devolverle el ataque, y aunque intenta mantener su expresión serena, por dentro está completamente atrapado por lo considerada que fue y por lo adorable que se ve intentando actuar con valentía mientras se sonroja. El problema es que Miku todavía no admite su derrota, y eso empieza a frustrarlo. Al verlo quedarse callado, ella se burla de que parece congelado, pero Yukia responde comiéndose el bocado que le ofreció y llamándola tonta. El corazón de Miku se acelera al instante, aunque lo disimula fingiendo molestia por el insulto. Entonces, Yukia sube la apuesta, toma la cuchara de su mano, recoge Parfait y se lo acerca a la boca, retándola a aceptar. Para Miku, eso ya roza peligrosamente el territorio de un beso indirecto. Si lo rechaza, perderá. Si lo acepta, su corazón podría explotar, pero entonces recuerda algo que la impulsa a seguir. Desde pequeños, Yukia siempre la trató como una niña caprichosa, y ella no piensa rendirse hasta que él la vea como una mujer. Decidida, aparta su cabello del rostro y se prepara para recibir el bocado, pero justo antes de que pueda hacerlo, Yukia se lo come él mismo y se burla de la expresión absurda que puso. Miku, completamente indignada, termina gritando. A la mañana siguiente, Miku empieza el día preparando su desayuno, y al probar el primer bocado se llena de orgullo al comprobar que le quedó perfecto. Era una receta de su abuela, así que también deja una porción lista para su madre, empacada para que pueda llevársela al trabajo. Pero ese no es su único plan del día. Miku también ha preparado un arma secreta, una leche capilar especial con la que espera desarmar a Yukia y conquistar por fin su corazón dentro del juego del amor. Mientras tanto, en casa de Yukia, la situación es mucho menos elegante. Él y Wakana observan su intento de desayuno, un huevo completamente quemado. Wakana se va a buscar algo comestible, mientras Yukia se queda preguntándose en qué momento todo salió tan mal. Aún así, decide comerlo. Entonces, suena el timbre. Los hermanos se sorprenden, porque Miku llegó antes de lo habitual. Cuando Yukia abre la puerta, se queda sin palabras al verla con el cabello suelto. Miku le explica que se lastimó un dedo en clase de gimnasia y necesita ayuda para atarse el cabello. Yukia, preocupado, la deja pasar sin pensarlo, pero mientras la ve entrar en su casa, una alarma se enciende en su cabeza. Esto no es una emergencia, es una trampa. Miku eligió aparecer en la mañana, porque sabe que él aún no está preparado mentalmente para enfrentarse a ella. Le entrega su cepillo y sus ligas, y Yukia intenta actuar como si nada, aunque la imagen de Miku con el cabello libre lo deja completamente deslumbrado. Se convence de que no debería ser tan difícil. Después de todo, cuando eran pequeños peinó a Wakana incontables veces, pero apenas empieza a separar los mechones de Miku, nota algo distinto. El aroma, la suavidad, la sensación entre sus dedos. Cuando termina el primer lado, le pregunta si se puso algo especial en el cabello, y ella confirma que su padre le envió un producto nuevo. El silencio de Yukia lo delata. Miku no tarda en atacarlo, preguntándole si su corazón se aceleró por su cabello. Él, molesto por haber sido descubierto, responde que en realidad casi estornuda por el olor. Luego continúa con el otro lado, y sin perder la calma, desmonta su mentira. Las vendas del dedo están demasiado bien puestas para alguien que de verdad se lastimó. Miku queda expuesta, pero Yukia reconoce que la trampa estuvo bien pensada para ser tan temprano. Entonces le da unas suaves palmaditas en la cabeza y Miku siente un escalofrío recorrerla. Yukia aprovecha para recordarle que de niña adoraba recibir elogios y caricias en la cabeza, igual que Wakana. Y cuando Miku apenas está procesando eso, él lanza un ataque todavía más directo. Besa la punta de una de sus coletas. Miku queda en cortocircuito. Yukia cree que la victoria es suya, pero ella, roja de vergüenza, intenta recuperarse fingiendo que le dio asco, comentario que lo hiere más de lo que esperaba. Por un segundo, Yukia empieza a preguntarse si usar mangas románticos como manual de estrategia realmente fue una buena idea. Pero Miku no piensa dejar las cosas así. De pronto vuelve a mostrarse dulce, se acerca a sus orejas y le recuerda que cuando eran niños le encantaba frotárselas. Al repetir ese gesto, Yukia empieza a sonrojarse de inmediato, mientras Miku comenta con naturalidad que sus orejas siguen siendo muy suaves. Él intenta contraatacar diciendo que las orejas de ella son aún más suaves, pero Miku decide avanzar un paso más y le pide que lo compruebe. Inclina el cuello, dejando su oreja a la vista,
y Yukia acerca lentamente la mano, dudando apenas un instante antes de tocarla. Pero justo cuando la tensión estaba a punto de explotar, Wakana entra en la habitación y se queda petrificada al verlos. Miku y Yukia palidecen, se separan de golpe y empiezan a inventar explicaciones atropelladas sobre masajes de orejas y rutinas matutinas. Wakana, completamente confundida, se pregunta si están imitando ajolotes, mientras Yukia intenta convencerla desesperadamente de que ella también debería probar esos supuestos masajes. Wakana corta el caos recordándoles que casi son las 8, así que Miku regresa a su casa por su mochila, mientras Yukia se ofrece a ayudar a su hermana. De camino, Miku recuerda cómo su abuela solía acariciarle la cabeza y cómo Yukia hizo lo mismo esa mañana. Entonces, se da cuenta de algo peligroso. Le gusta la sensación de sus manos y tal vez algún día podría pedirle que le vuelva a atar el cabello. Más tarde, cuando van rumbo a la escuela, Yukia no puede dejar de pensar en lo linda que se veía Miku, tanto con su uniforme de preparatoria como con el de secundaria. En el camino de regreso a casa, menciona de pronto aquel viejo uniforme. Miku le dice que planea regalarlo, pero cuando nota la decepción que intenta ocultar Yukia, no pierde la oportunidad de molestarlo. Él asegura que no está decepcionado, que solo se preguntaba si ella tenía recuerdos importantes ligados a ese uniforme. Miku se queda pensando, y al revisar sus recuerdos, descubre que en todos ellos Yukia también estaba ahí, caminando a su lado con su propio uniforme de secundaria. Al final, decide conservarlo. Esa noche incluso considera usar ese uniforme para hacer alguna jugada contra Yukia, pero enseguida concluye que tal vez eso sería demasiado extraño. Mientras tanto, en casa de Yukia, el ambiente se vuelve más tenso. Wakana ha llegado más tarde de lo permitido, y Yukia la enfrenta. Ella explica que una amiga necesitaba consejo y que se quedó para ayudarla, pero Yukia no está convencido, especialmente porque la ve demasiado arreglada. Entonces pregunta si esa persona era una chica o un chico, y Wakana explota. Ya tuvo que escuchar el mismo sermón de su madre, y no entiende por qué Yukia también tiene que meterse. Él intenta explicarle que solo está preocupado, pero Wakana está demasiado herida para escucharlo y le exige que salga de su habitación. Yukia se va cargando con la culpa de haber arruinado las cosas. En ese momento recibe una llamada de Miku, quien le dice que ya está lista para jugar Squid Tune, pero enseguida nota que su voz no suena como siempre. Yukia admite que discutió con Wakana, y Miku lo invita a acompañarla a la tienda de conveniencia. Él acepta, diciendo que se le antoja algo dulce. Mientras caminan, Miku lo molesta un poco por su pelea, pero también le habla con sinceridad. Le dice que los horarios importan, sí, pero tal vez debería confiar un poco más en Wakana. Yukia responde que sí confía en ella, solo que quedarse fuera hasta tarde puede ser peligroso. Miku le plantea otra forma de verlo. Quizás sería mejor que Wakana volviera a casa sonriendo después de pasarla bien, en lugar de regresar molesta porque su hermano no deja de regañarla. Esas palabras hacen que Yukia recuerde todas las veces que se preocupó cuando Miku salía tarde con grupos de chicos. Él le escribía, y ella le mandaba fotos desde fiestas para demostrarle que estaba bien, rodeada de gente y divirtiéndose. Miku le sugiere que, en vez de preocuparse antes de que algo ocurra, debería estar listo para ayudar a Wakana cuando realmente lo necesite. Yukia no está del todo convencido, teme que eso le haga pensar que puede meterse en problemas porque él siempre la rescatará, pero Miku sonríe, y le dice que no sería tan malo convertirse en el héroe de Wakana. Yukia suspira, molesto, aunque de pronto se da cuenta de algo y le recuerda a Miku que ella también debería cuidarse más, porque tiene una cara demasiado linda. Miku responde con confianza que no le preocupa, porque sus golpes duelen y podría salir corriendo si hiciera falta. Incluso trota unos pasos para demostrarlo, logrando que Yukia vuelva a suspirar. Sin embargo, mientras avanzan, unos hombres comienzan a mirar a Miku con demasiado interés. Yukia se coloca de inmediato frente a ella, bloqueándoles la vista hasta que los tipos pasan de largo. Luego la mira como si acabara de probar su punto sin decir una palabra. Miku hace un puchero, pero enseguida convierte la situación en otra oportunidad de ataque. Antes de entrar a la tienda, le dice con dulzura que le encantaría que él siempre estuviera ahí para protegerla. Yukia, más irritado que avergonzado, decide ignorarla y entra. Miku se da cuenta de que quizá tocó un tema delicado, así que vuelve a acercarse y le dice que entiende un poco cómo se siente Wakana. A las chicas muchas veces les dan sermones sobre cómo deben actuar o cuidarse, y aunque puede ser molesto, también sabe que esas palabras suelen venir del cariño. Le asegura que Wakana seguramente comprende que él se preocupa por ella, sobre todo porque Yukia siempre ha sido un hermano mayor atento. Entonces, empieza a enumerar pequeñas cosas que él ha hecho durante años para que Wakana estuviera cómoda. Yukia se sorprende de que Miku haya notado tanto, aunque ella admite que algunas cosas las dedujo. Aún así, el punto es claro, precisamente porque él es su hermano, quizá Wakana necesitaba primero su apoyo y no un regaño. Yukia recuerda las palabras de su hermana antes de echarlo, aunque todavía no está seguro de qué hacer. Entonces,
Miku nota que está eligiendo el bocadillo que siempre comparte con Wakana. Al verlo, sonríe con ternura. Yukia ya está buscando la forma de reconciliarse. Cuando él señala que el dulce favorito de ambos tiene un nuevo sabor, Miku vuelve a recordar cuánto ama esas pequeñas formas en las que Yukia demuestra que le importan los demás. De regreso a casa, Yukia se queja de que seguramente esta pelea se repetirá muchas veces, hasta que algún día Wakana crezca y termine alejándose por culpa de un futuro novio horrible que él ya puede imaginar. Miku le dice que deje de adelantarse tanto y simplemente confíe en ella. Entonces Yukia confiesa lo que realmente le pesa, teme que Wakana crezca, deje de necesitarlo y prefiera estar con alguien más divertido, porque él se considera aburrido. Miku suaviza el momento diciéndole que, en realidad, es un hermano mayor increíble, y luego se burla de él cuando nota que se sonroja por el cumplido. Mientras ella camina un poco más adelante, Yukia la observa en silencio y no puede evitar preguntarse si algún día Miku también dejará de querer estar a su lado. Al llegar a casa, Yukia se acerca a Wakana con la otra mitad de su paleta como ofrenda de paz. Se disculpa por haber exagerado, y Wakana también se disculpa por hacerlo preocupar. La tensión finalmente se rompe. Luego Yukia le devuelve su manga shoujo y le pregunta si después podría prestarle el resto de la serie. Wakana acepta, pero al recuperar el tomo descubre que Yukia volvió a llenarlo de notas adhesivas por todas partes. De niña, Miku llegó a pasar una noche en la casa de Yukia, una de esas noches que parecen comunes, pero que terminan quedándose grabadas para siempre. Mientras Yukia y Wakana dormían tranquilamente, ella se quedó despierta, llorando en silencio bajo las sábanas, incapaz de contener el dolor por la muerte reciente de su abuela. Intentaba no hacer ruido, intentaba esconder sus lágrimas, pero Yukia terminó despertando. Al verla así, no dijo nada incómodo, no la presionó ni le pidió explicaciones, simplemente tomó una parte de su manta y la colocó sobre ella, como si con ese pequeño gesto quisiera decirle que no estaba sola. Y mientras él volvía a dormirse, Miku sintió que esa tristeza que le oprimía el pecho se volvía un poco más ligera. Años después, tras la clase de educación física, Yukia se seca el sudor con su propia camiseta, dejando ver por un instante su torso y su espalda. Justo entonces, Miku aprovecha para pegarle una botella helada contra la piel, haciendo que él se sobresalte de golpe. Pero la sorpresa no termina ahí, porque cuando la mira, Yukia se queda por un segundo sin reaccionar al verla con el cabello recogido en un moño y usando el uniforme deportivo. Miku luce tan bien que incluso él, aunque intenta disimularlo, queda completamente atrapado por la imagen. Los dos caminan hacia una zona con sombra y ella, con tono juguetón, le pregunta si acaba de parecer una manager. Yukia le responde que una manager hace mucho más que solo repartir bebidas. Y Miku aprovecha para quejarse del calor insoportable, diciendo que la escuela ya debería tener aire acondicionado. Mientras avanzan, Yukia nota una gota de sudor bajando por el cuello de Miku. Toma su toalla con intención de ayudarla a limpiarse, pero al ver cómo ella se queda paralizada por la sorpresa, cambia de idea al instante y se limita a lanzarle la toalla sobre la cabeza, devolviéndole también la botella. Le dice que se seque bien para no enfermarse, y como si nada, añade que huele a sudor. Miku se queda helada, avergonzada, y empieza a olerse discretamente para comprobarlo, pero su atención no tarda en volver a Yukia, quien ya se está alejando. Desde aquel momento en que él le aseguró que nunca haría algo que ella no quisiera, Miku ha notado un cambio. Yukia ya no presiona tanto en su juego del amor, ya no la ataca con la misma intensidad, y eso, en lugar de tranquilizarla, empieza a inquietarla. Más tarde, en el vestidor, mientras vuelve a ponerse el uniforme, Miku se siente frustrada. Por alguna razón, le molesta que Yukia parezca haberse relajado tanto con el juego. Entonces recuerda sus palabras y una duda incómoda empieza a crecer en su cabeza. Cuando sale y vuelve a verlo, se pregunta si tal vez él no se contiene por respeto, sino porque en realidad no la ve como una chica. Esa idea le pesa tanto que decide hablarlo con Wakana. Como buena amiga, Wakana intenta animarla enseguida, diciéndole que es linda y que está bastante segura de que Yukia sí siente algo por ella. Miku admite que también tiene esa impresión, pero conoce demasiado bien a Yukia como para esperar que él lo reconozca directamente. Entonces, Wakana recuerda algo extraño. El otro día vio a Yukia analizando una escena de un videojuego, y hasta le muestra a Miku un video donde aparece un personaje femenino con mucho busto. Según Wakana, Yukia miraba esa escena con una sonrisa sospechosa. En cuanto Miku ve al personaje, su mente se va directo a una conclusión peligrosa. Tal vez el problema es que ella tiene poco pecho. Wakana intenta aclararle que Yukia probablemente estaba interesado en el personaje por su alto DPS, pero Miku ya no escucha nada. Su complejo se apodera de ella por completo. Frustrada, suelta que no soporta a los hombres, y Wakana le recomienda buscar inspiración en mangas shoujo. Miku responde que el manga no tiene nada que ver con la vida real, pero Wakana la mira como si acabara de decir la mayor tontería del mundo. Entonces comienza a defender el shoujo con una pasión casi religiosa, explicando que esos mangas son capaces de retratar todo tipo de emociones, escenarios románticos y tensiones entre personajes con una precisión impresionante. Mientras la escucha, Miku empieza a unir las piezas. Si Yukia ha estado actuando de cierta forma,
Tal vez fue influenciado por Wakana y por esos mangas, pero cuanto más escucha, más se da cuenta de algo aún más importante. Quizás esa misma estrategia también podría servirle a ella. Esa noche, ya en su casa, Miku se sumerge en varios mangas shoujo buscando respuestas. Página tras página, se sorprende al notar que muchas parejas de esas historias se parecen demasiado a ella y Yukia. Pero también le molesta aceptar que, hasta ahora, ninguno de sus intentos ha logrado derribarlo por completo. Así que llega a una conclusión simple: si quiere ganar, tendrá que ser más directa, más audaz y mucho más peligrosa. Mientras sigue buscando ideas, encuentra una escena que nunca ha intentado. Una pareja que decide pasar una noche a solas por primera vez. En cuestión de segundos, su imaginación la arrastra a una fantasía donde ella y Yukia están juntos en la habitación de él. Nerviosos, sin saber cómo actuar, en esa escena creada por su mente, Miku logra mostrarse honesta, vulnerable, y Yukia, incapaz de seguir resistiendo, finalmente confiesa que ha estado deseándola todo este tiempo. Sus rostros se acercan lentamente. El ambiente se vuelve cada vez más intenso, hasta que Miku sacude la cabeza y corta la fantasía antes de perder el control. Entonces, se pregunta cómo podría siquiera proponerle quedarse a dormir, pero enseguida imagina a Yukia burlándose de ella si lo intentara. La frustración vuelve a golpearla. Por más que lo intenta, Yukia no parece reaccionar como ella quiere. Al mirar por la ventana hacia la casa de él, Miku empieza a recordar el pasado, aquellos días en los que todo era mucho más simple. Cuando apenas lo conocía, su madre solía dejarla en casa de Yukia antes de irse a trabajar. Y fue él quien la recibió por primera vez. Su familia la trató con una calidez que ella no esperaba, como si desde el primer momento hubiera tenido un lugar allí. Después de bañarse, Miku salió del baño con el cabello mojado porque no se atrevía a usar la secadora sin pedir permiso. Yukia entonces la llamó a la cocina y le entregó una taza de cocoa que había preparado en secreto mientras su madre no miraba. Al probarla, Miku notó que estaba demasiado dulce e incluso un poco crujiente. Yukia le explicó que le había puesto polvo extra porque antes la había visto triste. Ese detalle, tan pequeño y tan torpe, fue suficiente para que Miku se sintiera aceptada. Por primera vez, sintió que esa casa también podía ser un lugar seguro para ella. Y gracias a eso reunió el valor para preguntarle si podía usar la secadora. Con el paso de los años, Miku siguió quedándose en la casa de Yukia debido al trabajo de su madre, y la cercanía entre ambos creció de forma natural. Pero un día, su madre anunció que por fin podría pasar más tiempo en casa. Al principio, Miku se alegró muchísimo, porque eso significaba estar más con su mamá. Sin embargo, no tardó en entender la otra cara de la situación. Si su madre estaba más presente, ella ya no tendría tantas razones para ir a casa de Yukia. Aún así, Yukia siguió invitándola a jugar, y Miku, con permiso de su madre, continuó visitándolo. Fue entonces cuando ambos comenzaron a jugar al famoso juego del te amo. Todo parecía una broma inocente, hasta que llegaron a la secundaria. Un día, en medio del juego, Miku comprendió algo que cambió por completo su forma de verlo. Sus sentimientos por Yukia ya no eran un juego, eran reales. Desde ese momento, estar cerca de él empezó a resultarle incómodo, demasiado intenso, demasiado peligroso. Por eso empezó a reducir sus visitas a su casa y prefirió seguir jugando con él en línea, donde podía esconder mejor lo que sentía. De vuelta al presente, Miku despierta de golpe de aquel recuerdo cuando recibe una llamada de Wakana. Sus padres estarán fuera esa noche, y esa oportunidad parece caer del cielo. Más tarde, Yukia regresa a casa después de comprar ingredientes, pero al entrar se queda completamente congelado al ver a Miku usando un delantal. Ella lo recibe como si fuera una esposa esperando a su marido, creando una escena tan directa que Yukia no sabe cómo reaccionar, pero justo cuando parece haberlo acorralado, Miku cambia el ambiente y le propone jugar una batalla de liga, provocando en él una decepción tan evidente que ella no tarda en molestarlo por eso. Cuando Yukia logra recomponerse, le pregunta qué hace en su casa, y Miku explica que Wakana la llamó para ayudar con la cena. Luego le pregunta qué quiere hacer, y cuando él responde que quiere cenar, ella toma los ingredientes con seguridad y promete preparar suficiente comida incluso para el día siguiente. Sin embargo, apenas se aleja de él, toda esa confianza se derrumba. Las escenas de los mangas shoujo vuelven a invadir su mente, llenándola de imágenes románticas que debe apartar a la fuerza para poder concentrarse en cocinar. Ese mismo día, al llegar a la casa de Yukia, Miku se había sorprendido al ver que el lugar casi no había cambiado. Cada rincón le traía recuerdos de su infancia. Incluso el sofá de la sala, que antes le parecía enorme, ahora se veía mucho más pequeño. Al recordarse jugando allí con Yukia, Miku hizo un pequeño puchero y se prometió que esa noche, por fin, lo haría perder. Para eso había preparado un delantal especialmente adorable, segura de que ningún chico podría resistirse a una chica linda cocinando en su casa. En su cabeza, ya podía ver a Yukia quedándose sin palabras, y de alguna forma, eso es exactamente lo que ocurre. Mientras Miku cocina en la cocina de su casa, Yukia la observa en silencio, totalmente impactado. Quiere convencerse de que no siente nada especial,
pero es imposible negar que verla allí le provoca una felicidad extraña. No es la primera vez que Miku cocina en esa casa. De niña, solía ayudar cada vez que se quedaba, pero ahora todo se siente distinto. Ella ya no es solo la niña de sus recuerdos. Miku nota su mirada y ataca sin perder tiempo, preguntándole si acaso está feliz de verla con un delantal tan lindo. Yukia entiende de inmediato que ha vuelto al juego del amor, así que responde con una defensa torpe, diciendo que más bien parece un babero. Cuando él pregunta qué está preparando, Miku anuncia que hará estofado de carne. Yukia, intentando no quedarse atrás, recuerda una escena típica de manga shoujo, abrazarla por detrás mientras cocina. Por un instante parece decidido a hacerlo, pero justo cuando está a punto de acercarse, se paraliza. Miku nota su duda y decide moverse primero, intentando abrazarlo ella. Pero Yukia retrocede de golpe y suelta una excusa absurda, que todavía no se ha lavado las manos. Luego prácticamente huye al lavabo, dejando a Miku con una certeza cada vez más clara. Ese día, Yukia está mucho más nervioso de lo normal. Más tarde, Miku le ofrece probar el estofado, sopla cuidadosamente la cucharita para enfriarla, y Yukia vuelve a quedarse atrapado por el gesto. Ella detecta la oportunidad al instante y lo provoca diciendo que puede soplar otra vez si quiere. Avergonzado, él se queja de que va a terminar llenando la comida de saliva, pero finalmente prueba el estofado. Su reacción intenta ser fría. Apenas dice que está decente, pero por dentro está haciendo un esfuerzo enorme para ocultar que le encanta. Miku, al verlo luchar contra sus propias emociones, empieza a sentirse más segura. Tal vez poco a poco, Yukia sí está cayendo. Mientras la cena avanza, Yukia se ofrece a cortar verduras. Miko intenta enseñarle cómo hacerlo, pero queda sorprendida cuando él usa una técnica mucho más avanzada de lo esperado. Desde la entrada, Wakana observa la escena en silencio, y no necesita que nadie le explique nada. Esos dos están coqueteando de una manera demasiado obvia. Finalmente la mesa queda llena de platos, y tanto Yukia como Wakana se emocionan al ver todo lo que Miku preparó. Pero justo cuando están por empezar, ella anuncia que se irá a casa. Los dos se quedan confundidos porque asumieron que se quedaría a cenar. Miku explica que solo vino a ayudar con la comida, pero Yukia insiste en que se quede. Como no sabe cómo pedirlo directamente, usa una excusa torpísima, diciendo que Wakana se sentiría sola comiendo solo con él. Wakana lo mira algo ofendida por meterla en semejante justificación, pero decide apoyarlo y añade que extraña pasar tiempo con Miku, ya que hace mucho no venía a la casa. Ante eso, Miku finalmente acepta. Saca su teléfono para avisarle a su madre, pero descubre que tiene varias llamadas perdidas. Se disculpa rápidamente y confiesa que salió tan deprisa hacia la casa de Yukia que olvidó cerrar bien la puerta de su propia casa. Al escuchar eso, Yukia se queda secretamente conmovido. Miku se había apresurado de verdad solo para cocinar para ellos. Cuando por fin se sientan a comer, el ambiente se vuelve cálido, familiar y lleno de vida. Los tres conversan, bromean y disfrutan la comida. Y en medio de esa tranquilidad, Miku y Yukia incluso empiezan a darse pequeñas patadas bajo la mesa, como si nada hubiera cambiado y al mismo tiempo todo fuera distinto. Más tarde, Yukia acompaña a Miku de regreso a casa. Durante el camino, con un tono más suave de lo habitual, admite que le sorprendió verla cocinando de una forma tan adulta. También le dice que Wakana parecía realmente feliz de tenerla cerca otra vez, y finalmente le agradece por haber preparado la cena. Miku siente cómo el calor le sube al rostro, pero hace todo lo posible por mantener la compostura. No quiere que Yukia note cuánto la hicieron feliz esas palabras. Sin embargo, cuando llegan a su casa, la realidad golpea de repente. Miku dejó sus llaves adentro, y su madre ya se fue al turno nocturno después de cerrar todo. Sin poder entrar, y sin otro lugar a donde ir, Yukia le ofrece quedarse en su casa por esa noche. Miku acepta, y así, casi como si el destino hubiera decidido empujar la historia por su cuenta, los dos terminan caminando de regreso en la casa de Yukia. Miku entra a la ducha intentando ordenar todo lo que acaba de pasar. Pero por más que lo intenta, su mente no deja de repetir la misma idea. Esa noche va a dormir bajo el mismo techo que el chico que le gusta. Lo que al principio parecía una simple visita terminó convirtiéndose en una situación mucho más peligrosa para su corazón. Y desde el momento en que lo entendió, Miku siente que ya perdió cualquier ventaja. Ella pensó que ir a su casa sería una oportunidad perfecta para acercarse un poco más a él, pero jamás imaginó que acabaría viviendo una noche tan intensa. Cuando por fin sale del baño, encuentra que Wakana y Yukia le han dejado ropa preparada. Frente a ella hay dos opciones, y aunque intenta pensarlo con calma, sabe que cualquier decisión puede cambiar por completo el ambiente entre los dos. Mientras tanto, Yukia está en la sala jugando videojuegos, tratando de comportarse como si nada importante estuviera ocurriendo, hasta que Miku aparece usando su ropa en lugar de la de Wakana. En cuanto la ve, se queda completamente fuera de juego. Nervioso, le recuerda que también había ropa de Wakana para ella, pero Miku responde con total naturalidad que esa ropa le quedaba demasiado pequeña.
así que no tuvo otra opción que ponerse la suya. Y como si eso no fuera suficiente para atacar directamente su autocontrol, le sonríe con picardía y le pregunta si no parece una chica vistiendo la ropa de su novio. Yukia intenta protegerse fingiendo que está concentrado en el juego. Le dice que está en plena pelea contra un jefe y que no puede distraerse, pero Miku entiende de inmediato que solo está escapando de la situación. Molesta por lo mucho que él intenta ignorarla, se acerca al sofá y empieza a provocarlo para obligarlo a mirarla como realmente quiere. La presión termina siendo demasiado para Yukia, quien la empuja para apartarla, pero se arrepiente casi al instante cuando nota la expresión de Miku. Necesitando huir de esa tensión, llama de repente a Wakana y le pregunta si encontró el juego que estaban buscando, para luego subir corriendo las escaleras con la excusa de ayudarla. Mientras se aleja, maldice en silencio su propia debilidad porque ya no sabe cómo seguir escondiendo lo que siente cada vez que Miku se le acerca demasiado. Más tarde, después de bañarse, Yukia vuelve a la sala y se encuentra con Miku y Wakana jugando juntas. Wakana está a punto de elegir otro juego, pero Yukia nota algo mucho más importante. Su bebida está justo al lado de Miku. Para no sentarse cerca de ella, camina con cuidado hasta el extremo más alejado del sofá y arrastra su bebida hacia él, intentando hacerlo sin llamar la atención. Pero Miku lo nota enseguida, sabe perfectamente que él la está evitando, así que se mueve también y se acerca con la misma tranquilidad con la que alguien pisa una trampa que ya conoce. Yukia intenta ignorarla, pero en cuanto Miku lo roza apenas, se le escapa un sonido extraño que ni él mismo puede controlar. Wakana se sobresalta y pregunta si acaba de pasar una cucaracha, mientras Yukia, rojo de vergüenza, asegura que no ocurrió nada. Miku, en voz baja, se disculpa y dice que irá al baño. En el momento en que ella se va, Yukia se da cuenta de que volvió a cometer el mismo error de siempre. Recuerda que desde la secundaria ya reaccionaba así. Cada vez que sus hombros se tocaban por accidente o cuando se acercaban demasiado estudiando juntos, él se alejaba sin pensar. Y siempre que eso pasaba, Miku terminaba inventando alguna excusa para marcharse. Lo peor es que, apenas ella se iba, él empezaba a extrañarla. Yukia entiende que es culpa suya que Miku se sienta incómoda, y cuando la ve regresar y hablar con Wakana como si nada hubiera pasado, incluso preguntando si todos pueden comer bocadillos juntos, la culpa le pesa todavía más. Miku lo nota mirándola y lo invita con alegría a unirse a ellas, pero esa naturalidad solo hace que Yukia se sienta peor. Él le había prometido que nunca haría algo que pudiera molestarla, y aún así, una y otra vez, termina lastimándola sin querer por culpa de sus propios nervios. Después de comer algunos bocadillos y jugar un rato más, Wakana empieza a quedarse dormida. Ella invita a Miku a dormir en su habitación, pero Yukia interviene de inmediato y le dice que quizá no sea buena idea, porque Wakana todavía se mueve demasiado mientras duerme. Al escuchar eso, Miku recuerda aquellos días de infancia en los que los tres dormían juntos, sin pensar en nada complicado. Pero ahora todo es distinto. Yukia le dice que preparará un futón para ella en la habitación de estilo japonés. Más tarde, cuando termina de acomodar todo y se dispone a regresar a su cuarto, Miku lo detiene sujetándolo de la ropa. Yukia intenta actuar molesto y le dice que va a estirarle la camiseta si sigue jalándola. Pero Miku, escondiendo su nerviosismo detrás de una sonrisa juguetona, lo acusa de querer escapar porque está avergonzado. Luego le pregunta si eso significa que ella ganó el juego. Yukia, incapaz de aceptar una derrota tan fácil, se niega a dejar que lo provoque de esa manera. Entonces Miku baja un poco la voz y le pide que se quede un rato más, porque quiere hablar con él. Ese cambio en su tono hace que Yukia se ponga en guardia. Hay algo demasiado honesto en ella esa noche, algo que lo hace pensar que quizá está a punto de decirle lo que realmente siente. Miku intenta hacerlo parecer casual y le recuerda que normalmente él sigue despierto a esa hora jugando videojuegos, así que podrían quedarse allí y jugar juntos si quiere. Yukia siente cómo su corazón empieza a acelerarse, sin darse cuenta de que Miku también está igual de nerviosa mientras le dice que puede hacer lo que quiera. En ese instante, Yukia se frustra consigo mismo. Miku no tiene idea de cuánto le importa, ni de lo difícil que es para él contenerse cuando ella se comporta así. Por eso decide dar un paso más y retomar su juego del amor. Cierra la puerta de repente, apaga las luces y empuja a Miku sobre el futón. Luego se inclina sobre ella, y con voz baja, le dice que siempre pueden continuar juntos con ese juego. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Wakana sigue completamente ajena al peligroso ambiente que acaba de formarse entre ellos. Miku intenta responder, pero las palabras no le salen. Yukia nota que ella no intenta apartarse, y reuniendo toda la confianza que le queda, le advierte que si se rinde en ese momento, él será el ganador oficial del juego del amor. Miku, claramente nerviosa, le aclara que ese no era el tipo de juego al que se refería. Admite que solo quería que él dejara de ignorarla, y con el rostro encendido de vergüenza, le dice que la posición en la que están se siente demasiado atrevida. En cuanto Yukia escucha eso, se aparta de golpe hasta quedar fuera del futón, y se disculpa por haber ido demasiado lejos. Miku lo mira en silencio durante unos segundos, hasta que le hace una pregunta que lo deja sin defensa. Quiere saber si tal vez él ya se cansó del juego, o si simplemente quiere abandonarlo. Yukia queda completamente impactado.
Miku le explica que últimamente lo siente más distante, y por eso comenzó a preguntarse si él seguía participando solo porque se sentía obligado. Yukia lo niega con calma y le recuerda todo lo que vivieron esa noche. Cocinaron juntos como cuando eran pequeños, cenaron juntos, y hasta jugaron videojuegos. Para él, todo eso fue realmente divertido. Pero Miku baja la mirada y confiesa que siente que últimamente solo le ha causado problemas. Sus ojos empiezan a humedecerse, y en ese momento Yukia comprende algo que no había visto antes. Mientras él estaba atrapado en sus propias inseguridades, Miku también estaba sufriendo, convencida de que los dos se estaban alejando poco a poco. Entonces, decide que ya no puede seguir escondiéndose detrás de excusas. Con el corazón golpeándole el pecho, Yukia le dice la verdad. Está agradecido por el juego del amor, aunque le da vergüenza admitirlo. Ese juego lo cambió. Gracias a él empezó a cuidar más su apariencia, a preocuparse por su salud y a esforzarse en convertirse en alguien mejor. Al escuchar eso, Miku siente que su corazón se acelera y suavemente admite que ella también cambió gracias al juego. Cada día piensa en nuevas formas de hacer que el corazón de Yukia lata más rápido. La distancia entre ambos se vuelve peligrosa, no por lo físico, sino porque sus palabras están demasiado cerca de convertirse en una confesión real. Yukia lo siente con claridad. Miku probablemente siente lo mismo que él. Sin embargo, decide que todavía no es el momento de decirle que la ama. En el fondo, no se considera lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente digno como para estar a su lado con orgullo. Incluso, si Miku también lo quiere, tiene miedo de que empezar una relación ahora termine lastimándolos por culpa de sus inseguridades. Recuerda todo lo que hizo en ese juego solo para que Miku siguiera mirándolo, y entiende que jamás habría llegado tan lejos por nadie más. Ese juego no solo lo acercó a ella, también le mostró la profundidad de sus propios sentimientos. Miku, por su parte, también piensa en todo lo que Yukia provocó en ella. Antes lloraba con facilidad, vivía insegura y se sentía pequeña. Pero gracias a él, aprendió a sonreír más, a quererse un poco mejor y a aceptar que podía verse linda. Al principio, ambos comenzaron ese juego por razones egoístas, intentando ganar, provocar y hacer caer al otro. Pero sin darse cuenta, sus pensamientos dejaron de girar alrededor de ellos mismos y comenzaron a enfocarse en la otra persona. Día tras día, el otro fue ocupando más espacio en sus mentes, hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Gracias al juego del amor, los dos entendieron que amar a alguien también puede darte fuerzas para cambiar. Por eso deciden seguir jugando todo el tiempo que puedan. Yukia se quita los lentes y vuelve a jalar a Miku hacia la cama. Toma su mano y le dice que el primero que se aparte pierde. Miku sonríe con confianza, aceptando el desafío. Los dos continúan provocándose, intentando que el otro admita primero que está nervioso. Pero entonces Yukia acerca aún más a Miku y le dice que, si de verdad van a jugar, tendrán que pasar la noche así. Miku responde que puede sentir su corazón latiendo con fuerza, pero Yukia intenta defenderse diciendo que quizá lo que siente es su propio corazón. Cuando ella señala que su respiración también está más pesada, él inventa otra excusa absurda y dice que, como tiene mayor capacidad pulmonar, es normal que respire más fuerte que otras personas. Entre burlas, tensión y silencios demasiado largos, la noche avanza hasta que finalmente llega la mañana. Los dos terminan profundamente dormidos. Pero cuando Yukia despierta y escucha a Wakana moviéndose cerca de su habitación, entra en pánico. Despierta a Miku y le dice que no sería nada bueno que Wakana los encontrara durmiendo juntos en la misma cama. Se dirige rápidamente a la puerta y le indica que lo siga después hacia la sala para que todo parezca normal. Cuando Yukia sale, Miku escucha desde la habitación cómo él habla con Wakana y se queda unos segundos intentando recuperar la compostura. La noche anterior fue demasiado intensa, incluso para ella. Más tarde, Miku finalmente entra en la sala con la intención de molestar a Yukia porque él fue quien se apartó primero, y eso significa que perdió. Pero en cuanto él la saluda con un simple «buenos días», todas las frases que había preparado desaparecen de su cabeza. De repente se pone tímida, incapaz de burlarse como había planeado. Ambos empiezan a mirarse a escondidas, creando una atmósfera tan evidente que incluso Wakana la nota. Para ella, esa escena se siente como algo sacado directamente de un manga shoujo, y empieza a sospechar que algo ocurrió entre los dos durante la noche. Sin dar ninguna explicación, expresa su disgusto en voz alta, dejando a Yukia completamente confundido. Mientras Yukia sigue cocinando, Miku se acerca y se disculpa, porque se suponía que ella prepararía el desayuno para todos. Pero en lugar de reclamarle, Yukia simplemente le entrega un tazón de sopa de miso. Miku se sorprende, y él le dice que preparar sopa de miso es algo bastante fácil para él, así que debería apreciarlo. El gesto hace que el corazón de Miku se acelere otra vez, aunque en lugar de admitirlo, decide molestarlo como siempre. Mientras tanto, Wakana permanece acostada en el sofá, impaciente y esperando que por fin sirvan el desayuno. Tiempo después, comienza el periodo de verano. Yukia se mira al espejo antes de salir, revisando cada detalle para asegurarse de que todo esté perfecto. Pero apenas sale de casa, se queda sorprendido al ver a Miku esperándolo con su uniforme de verano. Ella nota su reacción al instante y aprovecha para provocarlo. Yukia, decidido a contraatacar, se acerca de golpe y hace un cabedón, diciéndole que en realidad
Ella es quien está encantada con su uniforme de verano, pero Miku no retrocede. Al contrario, sonríe, se apoya contra él y le dice que puede oler su sudor, preguntándose si eso habrá hecho que su corazón lata más rápido. Yukia se pone nervioso, pero no se deja derrotar tan fácil. La acerca más a él y le pregunta si lo que está haciendo en ese momento también está acelerando el corazón de ella. Los dos continúan provocándose sin notar que el tiempo avanza, hasta que Wakana tiene que recordarles otra vez que van tarde. De inmediato se separan, se culpan mutuamente por el retraso y salen corriendo juntos hacia la escuela. Mientras avanzan hacia el edificio, ambos intentan ocultar sus sonrisas, pero es imposible negar lo que está pasando entre ellos. Su juego todavía no termina, y cada provocación los acerca un poco más a la verdad que ninguno se atreve a decir en voz alta. Un día, Miku se da cuenta de que dejó sus cosas para dormir en casa de Yukia. Como había tenido mucho cuidado al prepararlas, empieza a preocuparse de que los padres de Yukia puedan encontrarlas y molestarla con eso. Entonces, decide llamarlo. Cuando Yukia contesta, Miku le dice que dejó su cepillo de dientes en su casa. Yukia le responde que lo encontró en el baño y que ya lo llevó a su habitación. Después le pregunta si prefiere dejar sus cosas para quedarse a dormir en su casa, como solía hacerlo cuando eran pequeños. Miku lo piensa por un momento y decide aceptar la propuesta. Primero tiene que calmarse un poco, pero luego le advierte a Yukia que no use su cepillo de dientes. Yukia se molesta, porque le parece absurdo que ella piense que él haría algo tan asqueroso. Una mañana lluviosa, Miku decide ir a casa de Yukia más temprano de lo normal. Wakana abre la puerta y se sorprende al verla allí. Cuando la madre de Yukia nota la presencia de Miku, de pronto se le ocurre una idea y le pregunta si quiere despertar a Yukia ella misma. A Miku le parece divertido y acepta de inmediato. Mientras ella sube las escaleras, la madre de Yukia se emociona y le pregunta a Wakana si acaso está pasando algo entre Miku y Yukia. De camino a la habitación de Yukia, Miku se siente afortunada, porque despertar a Yukia siempre había sido uno de sus planes. Desde aquella pijamada, había decidido subir un poco el nivel de su juego, convencida de que ningún chico podría resistirse a una chica adorable despertándolo por la mañana. Miku se asoma a la habitación y encuentra a Yukia profundamente dormido. Durante unos segundos, simplemente se queda admirándolo. Luego nota algunos envoltorios de botanas sobre la mesa. Al mirar a su alrededor, se da cuenta de que la habitación realmente huele a él. Cuando finalmente se agacha para despertarlo, empieza a dudar, pero antes de que pueda hacer algo, Yukia comienza a moverse. A Yukia le toma unos segundos entender que Miku está dentro de su habitación, pero en cuanto lo comprende, despierta por completo y se avergüenza muchísimo. El alboroto es tan fuerte que incluso puede escucharse desde el comedor. Más tarde, Yukia ya está listo para ir a la escuela, pero antes de que pueda abrir su paraguas, Miku ya tiene el suyo preparado y lo invita a compartirlo con ella. Yukia tarda un momento en darse cuenta de que esto también forma parte de su juego del amor. Miku, de pronto, enlaza su brazo con el de él y nota inmediatamente su reacción. Entonces lo molesta, diciendo que tomarse del brazo hizo que su corazón se acelerara. Sin embargo, Yukia se recupera rápido, la acerca más a él y toma el paraguas de sus manos, diciendo que solo estaba preocupado de que ella terminara empapada. Miku reacciona de inmediato y niega que su corazón también se haya acelerado. Mientras caminan hacia la escuela, los dos avanzan muy juntos para no mojarse. Miku se pone nerviosa por lo cerca que Yukia la está sosteniendo. Incluso empieza a preocuparse de sentirse pegajosa, porque sabe que suele sudar con facilidad. Mientras tanto, Yukia está haciendo todo lo posible por no pensar en ciertas partes del cuerpo de Miku rozándolo debido a lo pegados que tienen que caminar. De repente, ambos escuchan a Natsuki llamándolos. Miku aprovecha la oportunidad para separarse de Yukia y compartir paraguas con Natsuki. Yukia nota de inmediato la ausencia de su calor. Un momento después, se sorprende cuando Natsuki empieza a llamarlo. Ella le dice que Miku acaba de decir que prefería compartir paraguas con él, pero Yukia no alcanzó a escuchar nada por culpa del sonido de la lluvia. Lo único que puede ver es a Miku molesta por algo que Natsuki dijo. Yukia respira profundo y mira el cielo gris, pensando que el verano está cada vez más cerca. Durante la asamblea escolar, en lugar de escuchar los anuncios del consejo estudiantil, los pensamientos de Yukia se van hacia Miku y hacia lo mucho que quiere pasar el verano con ella. Se recuerda a sí mismo que necesita convertirse en un hombre digno de Miku antes de que comiencen las vacaciones de verano, para que por fin puedan empezar a salir como pareja. Entonces, mira hacia atrás y observa a Miku. Ella se da cuenta de que la está mirando y se pone nerviosa al instante. Para ocultarlo, le lanza un guiño juguetón. Yukia considera devolverle el guiño, pero solo logra hacerlo en su imaginación. Kazune, la presidenta del consejo estudiantil, carraspea. Yukia asume de inmediato que está a punto de llamarle la atención, pero en realidad, Kazune regaña a un profesor llamado Seki por quedarse dormido durante sus anuncios. Luego, Akane, la amiga de Miku, menciona que Kazune era conocida en la secundaria como el Lirio Sangriento. Al parecer, una vez corrió el rumor de que Kazune golpeó tan fuerte a un chico que terminó en el hospital. Miku queda impactada por la historia, ya que nunca imaginó que Kazune pudiera ser violenta. Akane aclara que no cree que Kazune sea una mala persona.
Según los rumores, Kazune solo se involucró porque una amiga suya estaba siendo acosada. Además, Akane señala que Kazune es una persona carismática y hermosa. Kazune termina su discurso recordándoles a todos que disfruten un descanso significativo para que puedan regresar renovados y con ganas de comenzar el siguiente semestre. Al final del día, Miku detiene a Yukia antes de que pueda irse. Ella se burla de él por haberla buscado con tanta ansiedad entre la multitud. Frustrado, Yukia toma su mano y la guía hacia las escaleras cercanas a la entrada de la azotea. Una vez que están solos, la acorrala y la acusa de haber intentado llamar su atención con aquel guiño. Yukia le dice que ahora tiene toda su atención, ya que nadie suele pasar por esa parte de la escuela. La situación pone nerviosa a Miku de inmediato. Ella señala que alguien podría verlos, pero Yukia insiste en que nadie lo hará. Lamentablemente, Kazune se encuentra cerca. Cuando los dos finalmente la notan, entran en pánico al instante. Kazune los regaña por estar jugando dentro de la escuela. Yukia y Miku intentan explicar rápidamente que solo son amigos de la infancia jugando un juego. Kazune los mira fijamente y luego dice, con total seriedad, que ya sabe que están jugando al juego del amor. Tanto Miku como Yukia quedan impactados al descubrir que ella lo sabía. Kazune explica que, como presidenta del consejo estudiantil, tiene el deber de vigilar a los alumnos. Después enumera varias ocasiones en las que los vio jugando al juego del amor, incluyendo su camino a la escuela esa misma mañana. Kazune les ordena presentarse en la sala del consejo estudiantil durante el almuerzo del día siguiente para explicar bien la situación. Después de que ella se va, los dos empiezan a culparse entre sí por haber sido descubiertos. Sin embargo, cuando Miku nota lo realmente preocupado que se ve Yukia, le dice que asumirá la responsabilidad si es necesario, ya que el juego fue principalmente idea suya. Yukia admite que él también se dejó llevar por el juego tanto como ella, así que no piensa permitir que Miku cargue con toda la culpa. Miku se burla de él por lo asustado que se veía antes, lo que solo logra irritarlo todavía más. Mientras tanto, Kazune observa al equipo de béisbol practicando. En su mente, sigue pensando en los amigos de la infancia. Al día siguiente, Miku y Yukia llegan a la sala del consejo estudiantil tal como se les ordenó. Kazune coloca un grueso archivo sobre la mesa. Dentro hay observaciones detalladas sobre su juego del amor. De manera educada, Kazune describe su comportamiento como indecente, considerando que los dos ni siquiera están saliendo oficialmente. Tanto Miku como Yukia comienzan de inmediato a defenderse mutuamente. Al ver ese intercambio, Kazune puede notar claramente cuánto afecto sienten el uno por el otro. Entonces, empieza a compartir sus pensamientos sobre las amistades de la infancia. Para ella, los amigos de la infancia comienzan a distanciarse a medida que crecen, especialmente cuando empiezan a preocuparse más por cómo los ven los demás. Miku y Yukia se sienten confundidos por el rumbo de la conversación, ya que esperaban recibir un regaño. Pero de pronto, alguien entra en la habitación. Un miembro del club de béisbol llamado Kakeru aparece, aliviado de encontrar a Kazune allí. Al notar que parece ocupada, empieza a cargar una de las cajas. Cuando Kazune le pregunta qué está haciendo, Kakeru explica que quería llevar la caja a la sala de profesores por ella, ya que parecía demasiado pesada. Kazune se molesta y toma la caja entre sus brazos, insistiendo en que puede encargarse sola. Kakeru también se molesta y le quita la caja de nuevo. Le dice a Kazune que claramente está ocupada resolviendo otro asunto, así que quiere que confíe en él para el trabajo pesado, porque desea ser útil para ella. Kazune se sonroja por su gesto y por sus palabras, algo que Miku y Yukia notan de inmediato. Ella intenta recuperar la compostura actuando como si estuviera por encima de él. Le dice que lleve la caja a la sala de profesores, ya que el trabajo físico es lo único para lo que sirve. Luego añade que Kakeru por fin es libre de hacer lo que quiera, así que simplemente debería hacerlo. Kakeru, completamente ajeno a los sentimientos de Kazune, responde alegremente que justo por eso fue a ofrecerle ayuda. Entonces, acerca la mano hacia su cabeza y retira algo de su cabello, mencionando que se le había quedado atorado. Kazune ya no puede soportar la vergüenza y lo golpea, mandándolo a volar por la habitación. De inmediato se pone nerviosa e intenta explicar que la lesión fue completamente culpa de él. Sin embargo, Kakeru presume que es la única persona capaz de resistir sus golpes. Kazune le exige que se vaya y lleve la caja a la sala de profesores. Antes de irse, Kakeru le recuerda que sea más amable con los estudiantes de primer año. Un silencio incómodo invade la sala del consejo estudiantil. Finalmente, Miku decide ser valiente y pregunta si Kakeru es el amigo de la infancia de Kazune. Kazune sabe que ha quedado completamente expuesta, se deja caer de rodillas y admite que Kakeru es su amigo de la infancia. Ella no sabe exactamente cuándo ocurrió, pero en algún punto del camino empezó a desarrollar sentimientos por él. Mientras tanto, Kakeru siempre ha estado completamente enfocado en el béisbol. Para empeorar las cosas, Kazune tiene problemas para expresar lo que siente y termina golpeándolo cada vez que se avergüenza. También confiesa que su tendencia a recurrir a la violencia ya le ha causado problemas antes. Incluso menciona que golpeó a un chico en secundaria.
Kazune está convencida de que no hay forma de que Kakeru pueda verla como un interés romántico. La idea de quedarse atrapada para siempre como su amiga la frustra tanto que termina golpeando el suelo. Yukia piensa en silencio que Kazune y Kakeru básicamente están jugando su propia versión del juego del amor. Kazune se queja de que Kakeru no tiene idea de lo rápido que late su corazón cuando él está cerca. Por eso quiere vengarse y hacer que el corazón de él se detenga. Yukia intenta aligerar el ambiente bromeando con que, si hace eso, Kakeru dejaría de estar entre los vivos. Pero la broma sale mal. Miku lo arregla rápidamente diciendo que Kazune también quiere que el corazón de Kakeru lata con fuerza. Al ver la tímida reacción de Kazune, Miku se emociona y le ofrece ayuda con amabilidad. Kazune se pone seria de repente y le pide a Miku que le enseñe cómo jugar correctamente al juego del amor. Sin saber qué más hacer, Miku y Yukia recrean de forma incómoda la escena de antes. Cuando finalmente miran a Kazune para conocer su opinión, ella parece maravillada. Al mismo tiempo, no puede imaginarse a sí misma actuando de esa manera. Argumenta que ser dulce en una escena así solo funciona porque Miku es naturalmente adorable, pero Miku le señala que Kazune ya es adorable, porque siempre está haciendo todo lo posible por Kakeru. Entonces Kazune se vuelve hacia Yukia y le pregunta si su corazón se aceleró. Yukia sabe que, si lo niega, existe una gran posibilidad de que Kazune los obligue a repetir la escena hasta que alguien admita que su corazón latió más rápido. Así que decide admitir que sí. Kazune asiente como si finalmente hubiera entendido algo. Yukia observa todo el esfuerzo que ella pone en intentar llamar la atención de Kakeru y se da cuenta de que Kazune realmente está enamorada de él. Yukia le dice a Kazune que, en realidad, lo único que necesita hacer es darle a Kakeru una sonrisa sincera, porque cualquier chico apreciaría algo así. Kazune se levanta lentamente de su posición de rodillas y promete que lo intentará, ya que cree que es algo que sí puede hacer. Más tarde, después de que Miku y Yukia salen de la sala del consejo estudiantil, Miku admite que sinceramente le sorprende que Yukia pueda hablar con chicas. Luego lo molesta, diciendo que seguramente su corazón se acelera cada vez que ella le sonríe. Para demostrarlo, Miku le muestra una sonrisa. Yukia controla de inmediato sus pensamientos pensando en Kazune, en lo tranquila y capaz que siempre parece. Sin embargo, después de lo ocurrido ese día, se da cuenta de que incluso alguien tan increíble como Kazune también tiene sus propios problemas que enfrentar. Una tarde, Miku y Yukia juegan al juego de Pokido. Aunque ambos están nerviosos, sus rostros se van acercando poco a poco. Pero antes de llegar a ese momento, Miku y Kazune estaban almorzando juntas. Kazune quería preguntarle a Miku cómo se jugaba correctamente el juego del amor. Ella intentó tocar a Kakaru el otro día, pero en lugar de eso terminó golpeándolo. Kazune culpaba al repentino estirón de Kakaru porque ahora se ponía demasiado nerviosa cuando estaba cerca de él. Miku la entendía perfectamente, porque ella sentía algo muy parecido con el repentino cambio de Yukia. Kazune admitió que quería que Kakaru la notara, pero parecía que él solo la veía como una amiga de la infancia. Miku notó lo triste que eso la ponía, así que se levantó y le dijo que no se rindiera todavía. Entonces, mencionó el título de Kazune, uno que a ella no le gustaba demasiado, y le prometió enseñarle más cosas. Kazune quedó impresionada, porque para ella era evidente que Miku y Yukia estaban enamorados. Miku se avergonzó y aclaró que ellos no estaban enamorados como pareja, aunque admitió que al menos ella sí estaba enamorada de Yukia. Miku también confesó que su razón para jugar el juego del amor era lograr que Yukia finalmente admitiera que ella le parecía linda. Después le pidió a Kazune que no le contara nada de eso a Yukia. Kazune decidió no cuestionarla y simplemente seguir sus instrucciones. Entonces, le pidió a Miku que la ayudara a practicar sus reacciones frente a Kakaru. Para hacerlo, quería que Miku fingiera ser él. Miku le dijo que esperara un momento mientras preparaba su expresión y pensaba una frase. Cuando estuvo lista, relajó el rostro, bajó la voz y realizó un cabedón. Kazune se puso tan nerviosa que apenas podía formar palabras. Se bloqueó por completo y, sin pensarlo, sujetó la cabeza de Miku con tanta fuerza que Miku perdió el conocimiento. Para Miku, fue como si su alma estuviera a punto de irse muy lejos. Kazune se dio cuenta de que Miku estaba sufriendo, así que la soltó de inmediato y se disculpó. Cuando Miku se recuperó, Kazune le preguntó en qué pensaba ella cuando hacía ese tipo de cosas con Yukia. Miku se sonrojó, pero respondió que quería ver a Yukia nervioso y abrumado por lo linda que ella podía llegar a ser. Kazune pensó que a Miku le divertía ver a Yukia entrar en pánico, así que Miku intentó explicarlo de una forma más sencilla. Le dijo que también encontraba adorable a Yukia cuando él intentaba contraatacar, aunque lo hiciera de manera torpe. Entonces, Kazune intentó entender mejor lo que Miku había hecho antes. Ella sabía que Kakaru jamás actuaría así con ella. Eso significaba que Yukia probablemente ya le había hecho algo parecido a Miku. Y como Miku había copiado esa acción de Yukia, Kazune se preguntó si eso significaba que a Miku le gustaban ese tipo de situaciones. Miku quedó impactada por la acusación, pero terminó riéndose nerviosamente porque no sabía cómo negarlo. Más tarde, después de clases, Kazune se preparó mentalmente para intentar hacer un cabedón con Kakaru, ya que él había prometido volver al salón del consejo estudiantil. Cuando él llegó, dijo, «Ya llegué a casa», en lugar de decir, «Ya volví».
Kazune empezó a imaginar que esa frase sonaba como si estuvieran casados, y él regresara a casa con ella en un día cualquiera. Eso hizo que le dieran ganas de golpearlo, pero contuvo el impulso y se acercó a él, intentando atraerlo hacia ella. Kakaru pensó que esa era la forma de Kazune de decirle que su cinturón estaba flojo, lo que hizo que Kazune se apartara completamente derrotada. Cuando Kazune volvió a sentarse, Kakaru sacó de pronto una cinta médica y mencionó que había notado que ella se había lastimado un dedo el día anterior. Kazune se sorprendió de que él se hubiera dado cuenta, pero rechazó su ayuda, diciendo que no era nada. Sin embargo, Kakaru insistió en atenderla, asegurando que no debía tomar las heridas a la ligera. Kakaru comenzó a vendarle el dedo herido, y Kazune finalmente decidió aceptar el gesto y darle las gracias. En el café Kade, Miku y Yukia hablaron sobre cómo estaba progresando Kazune bajo la guía de Miku. Miku pensaba que lo estaba haciendo bien, porque lo importante era que Kazune se esforzara por transmitir sus sentimientos. Entonces, llegó su arroz con omelette, así que Miku le pidió a Yukia que escribiera algo con ketchup. Específicamente, quería que escribiera que ella era encantadora. Yukia se molestó por la petición, pero tomó la botella de todos modos. Comenzó a escribir, y Miku se emocionó cada vez más. Sin embargo, su emoción se convirtió rápidamente en decepción cuando Yukia escribió que ella era una perdedora. Yukia se burló de ella por usar la comida como excusa para recibir cumplidos. Esto frustró a Miku, quien juró para sí misma que lograría que Yukia admitiera que ella era linda. Esa noche, Miku terminó de leer un libro y decidió anotar algunos consejos sobre cómo aumentar su encanto para impresionar a Yukia. Mientras planeaba sus ideas, se dio cuenta de que no debía intentar ser como otra persona para parecer linda. Necesitaba ser más única y especial. A la mañana siguiente, visitó a Yukia y le ofreció un snack si lograba responder correctamente una pregunta. Empezó a lanzarle preguntas sobre curiosidades de calamares, así que Yukia apenas tenía tiempo para contestar. De hecho, intentó responder una, pero Miku notó que sus amigas estaban entrando al salón. Entonces le entregó la barra de chocolate para poder ir con ellas. Yukia escuchó a las chicas conversar. Hablaban de cómo sus amigas estaban buscando posibles chicos con quienes salir. Querían saber si Miku conocía a alguien bueno que estuviera disponible. A Yukia le molestó que sus amigas intentaran hacer que Miku hablara de chicos con ellas. Echó un vistazo por su mesa y reaccionó accidentalmente al notar que Akane estaba usando labial. Akane se dio cuenta y se acercó a Yukia, porque sabía que a él le gustaba Cosmo Connect y que el labial que ella estaba usando era una colaboración con esa franquicia. Yukia intentó ocultar que estaba interesado, pero terminó soltando datos sobre los colores de los personajes y cómo últimamente más chicas se habían interesado en el juego. También mencionó que ver a la gente usar productos y mercancía de Cosmo Connect le calentaba el corazón. Akane encontró divertido a Yukia, porque en realidad tenía mucho que decir. Miku sintió cierto orgullo, porque Akane ahora entendía lo interesante que podía ser Yukia. Entonces, Akane le preguntó si el labial la hacía verse linda. Miku estaba segura de que Yukia lo negaría. Sin embargo, lo escuchó estar de acuerdo y decir que se veía súper linda. Miku observó horrorizada cómo Akane y Yukia seguían hablando sobre el labial. Luego, Akane felicitó a Yukia por hacer el trabajo grupal en casa. Yukia intentó explicar que solo estaba escribiendo primero el resumen, así que había mandado a sus compañeros de grupo a casa. En realidad, quería trabajar solo porque le parecía molesto hacer trabajos en equipo. Las amigas de Akane observaron la interacción. Les pareció extraño, ya que Akane rara vez felicitaba a alguien. Entonces, Akane le pidió a Yukia intercambiar usuarios de Instagram. Miku eligió ese momento para interrumpir y bromear diciendo que Yukia no tenía aplicaciones de redes sociales. A Akane le pareció gracioso que él fuera de esos chicos sin redes sociales. Para evitar que la conversación avanzara, Miku se ofreció a ser intermediaria cada vez que quisieran hablar. Akane se rió por la reacción de Miku y le dijo que se calmara, porque no tenía intención de quitarle a Yukia. Miku se avergonzó e intentó pedirle apoyo a Natsuki, pero Natsuki fingió no entender nada. Sin saber ya cómo arreglar la situación, Miku inventó una excusa para ir a comprar una bebida y así poder marcharse. Sus amigas señalaron que Miku era adorable cuando se ponía nerviosa. Por su parte, Miku intentó alejarse del salón en el que acababa de estar. Cuando se detuvo, se regañó a sí misma por haber arruinado todo. Mientras lamentaba su error, Kazune apareció de repente detrás de ella. Al parecer, Kazune tenía algo que quería preguntarle, debido a algo que había visto en internet. La noche anterior, había buscado una forma de vengarse de Kakaru por hacer que su corazón se acelerara, y encontró un juego viral que supuestamente hacía que cualquiera se emocionara. Sacó un snack y dijo que había descubierto el juego de Pokido. Mientras le explicaba las reglas a Miku, Miku se sintió un poco mal porque Kazune nunca había oído hablar de ese juego. Sin embargo, Kazune mencionó de pronto que ese juego debería estar prohibido. Sentía que un juego donde los jugadores podían sentirse tentados a besarse era absolutamente terrible.
Miku empezó a imaginarse jugando ese juego con Yukia. Cuando Kazune volvió a decir que definitivamente debía prohibirse y aplastó la caja, Miku le preguntó si quería probarlo. Kazune lo negó de inmediato porque sentía que era demasiado avanzado para ella. En cambio, quería que Miku y Yukia lo intentaran y que Miku escribiera un reporte para que ella pudiera estudiarlo. Miku intentó rechazar la petición, pero Kazune tuvo que irse de repente. Miku caminó pesadamente hacia la tienda de la escuela pensando en el juego de Pokido. Había pensado en eso algunas veces, pero ni siquiera ella tenía el valor suficiente para hacerlo. Sin embargo, realmente quería que Yukia la mirara como a una chica de verdad. Él había dicho que Akane era muy linda con tanta facilidad, así que Miku se preguntaba por qué le costaba tanto admitir que ella también era linda. Cuando llegó a la tienda escolar, se encontró frente a los snacks de Pokido. Al día siguiente, después de clases, Yukia estaba un poco preocupado por Miku. Notó que ella actuaba normal, lo cual era extraño considerando lo rara que se había comportado el día anterior. Se preguntó si era lo mismo que había ocurrido durante la ceremonia de ingreso, y si quizá ella estaba un poco celosa. Entonces, empezó a sonreír para sí mismo, porque eso podía significar que era su oportunidad de ganar finalmente el juego del amor. Se sorprendió cuando Miku apareció detrás de él y le pidió que caminaran juntos a casa, incluso proponiendo pasar primero por otro lugar. Miku aclaró que eso sería otra cita después de clases. Yukia intentó actuar con naturalidad, ya que eso significaría que sería su segunda cita. Sentía que había investigado lo suficiente para manejar la situación si iban a Star Party, porque ya le había comprado una bebida a Wakana antes. Antes de comenzar a caminar, Yukia mencionó que finalmente había descargado Instagram por consejo de Akane. Miku quedó sorprendida, porque antes Yukia estaba completamente en contra de descargar la aplicación. Yukia incluso notó su expresión de sorpresa y se burló un poco de ella, pero Miku respondió fríamente que él no la descargó cuando ella se lo pidió. Luego, caminó delante de él y le dijo que se encontraran en el parque a las 6 de la tarde, en lugar de volver juntos a casa. En su casa, Yukia sintió que había arruinado sus oportunidades con Miku. Miró fijamente su nueva cuenta de Instagram, la cual había creado únicamente por ella. Quería hacer un álbum solo para los dos. Mencionó a Akane porque sabía que eso pondría celosa a Miku. Sabía que era arriesgado, pero no pensó que le afectaría tanto como terminó afectándole. Cuando llegó al parque más tarde, se sorprendió al ver que Miku ya estaba allí, y que todavía no se había cambiado el uniforme arrugado. Se preguntó si algo iba mal, así que aprovechó la oportunidad para disculparse e intentar averiguar si todo tenía que ver con sus acciones. Sin embargo, Miku negó que Yukia tuviera la culpa. Sin dar más explicaciones, lo retó a jugar una partida de Pokido, lo que tomó a Yukia completamente desprevenido. Ella lo provocó con el snack en la boca, explicando que no había nadie mirando, así que no debería haber ningún problema. Yukia intentó decir que eso le parecía demasiado para su juego, pero al ver lo decidida que estaba Miku, terminó aceptando. Y así es como ambos terminan jugando al Pokido. Mientras sus rostros se acercan cada vez más, queda claro que Miku está un poco más segura del juego que Yukia. Yukia se pregunta si debería soltar el snack, pero tampoco puede negar que siente curiosidad por saber qué pasará si continúa jugando. Finalmente, el palito se rompe, pero aún así sus labios se tocan. Ambos se separan avergonzados e intentan confirmar si realmente se tocaron o no. Miku culpa ligeramente a Yukia por moverse demasiado mientras estaban jugando. Yukia intenta encontrar una respuesta, pero sus pensamientos están completamente nublados por el hecho de que prácticamente se besaron. Aún así, discute consigo mismo y se convence de que no debería contar, porque fue un accidente. Entonces, mira de reojo a Miku para ver su reacción, pero ella ya tiene otro palito entre los labios y le pide una revancha porque el primero se rompió. Gracias por acompañarme hasta el final. No olvides suscribirte para descubrir qué pasará después, y comenta parte 10 para saber que llegaste hasta el final.